Pues eso, bienvenidos y bienvenidas, buenos días a este comienzo del programa digital, del programa de formación Digitalízate, ¿vale? Es un placer comenzar esta actividad con la que estamos muy ilusionados, ¿vale? Porque al final entendemos que en estos tiempos que corren, en esta situación, pues al final es súper importante o esencial valorar nuestra presencia en Internet, en qué situación estamos y que nos convendría tener, si no tenemos página web, tenerla, y si no tenemos un comercio online, también disponer de él. Al final se ha convertido en fundamental, en esencial, ¿vale? Y quieras que en una mínima presencia en Internet, pues es necesaria. Y un poquito este programa se diseñó para eso, pues para valorar, para saber cómo podemos estar en Internet, o por lo menos conocer los conceptos esenciales que tenemos que conocer para desarrollar esa presencia en Internet lo mejor posible. Hay muchos aspectos que valorar y eso lo vamos a tocar en esta sesión y hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? O por lo menos, si subcontratamos su desarrollo, que sepamos de lo que nos están hablando, ¿vale? Un tercero, ¿vale? Y valorar lo que nos van a realizar. Eso también es importante. Hay que tener muchos elementos, hay que valorar muchos elementos, hay que tenerlos en cuenta. Y este programa Digitalízate, como veis y como se indica, está un poquito para que se intente o intentamos que lo desarrolléis vosotros mismos, ¿vale? Adquiréis unos conocimientos y valoréis si la queréis desarrollar vosotros o queréis un poquito, pues, conocer herramientas que lo desarrollen, os queréis apoyar en una empresa, etcétera, pero por lo menos tener conocimientos y que adquiréis vosotros esos conocimientos. Entonces, pues es un programa formativo, ya lo veis, muy amplio, de 114 horas, ¿vale? Dividido en dos fases. Una primera fase es un poquito, pues, para adquirir conocimientos desarrollados, dirigidos o para lo que es el tema web y para desarrollar tu propia página web, ¿vale? Y una segunda fase dirigida a desarrollar tu tienda online, ¿vale? Entonces, pues esos 6 primeros módulos están impartidos o los va a impartir Inicom, Instrumentos en el Componente. Es un placer tenerlos y que vayan a impartir estos 6 módulos de la fase 1, ¿vale? Todo lo que es el desarrollo de la página web, y después habrá otros 3 módulos dirigidos al desarrollo de la tienda online, ¿vale? Que es formas de pago, logística, y después acabaremos con el desarrollo de la tienda online. Tanto el módulo 6 como el módulo 9 tienen implícitas 3 horas de consultoría, ¿vale? Gratuitas. Pero para el módulo 6 y para el módulo 9, un poquito, pues habrá un proceso de selección de alumnos, pues un poquito dependiendo de qué perfil tengan y a qué sesiones hayan asistido previamente. Pues bueno, en el caso de haber exceso de alumnos, habrá que realizar una selección. Por eso, tanto en el módulo 6 como en el módulo 9 hay un pequeño formulario en el que nos indicáis un poquito en qué estado estáis, ¿vale? Y por qué desarrolláis y por qué queréis desarrollar ese módulo. Y ya veis que son los módulos un poquito más extensos, con más carga lectiva. Y es eso, pues porque cada uno va a desarrollar su página web o su tienda online, ¿vale? Apoyado por un profesional que te va a asesorar, ¿vale? Y que te puede decir si estás equivocado o si no, si optas por una línea que es la correcta o no, ¿vale? O tienes algún problemita con el desarrollo. Pero bueno, creemos que esta actividad va a ser muy interesante y sobre todo muy práctica, ¿vale? Es una actividad desarrollada por el Instituto Aragonés de Fomento, un poquito dependemos del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, y es una actividad financiada por la Unión Europea, ¿vale? Que sepáis que nos tenéis el Instituto Aragonés de Fomento para lo que queráis. Yo soy Fernando Blasco, pertenezco a la unidad de emprendimiento, ¿vale? Desde el año 2002, soy técnico de aquí, entonces para cualquier cosa tenéis mi correo electrónico también, ¿vale? Para cualquier duda, consulta, etcétera. Yo soy Fernando Blasco y mi mail fblasco@iaf.es. Cualquier duda, consulta, etcétera, por favor, indicármela, ¿vale? Además de
En este programa Digitalízate hay una serie, hay una línea de ayudas, etcétera, que también me podéis comentar dudas, consultas y cualquier pregunta que tengáis, porque o lo bien os la solucionaré yo o bien se la derivaré a mis compañeros que llevan la línea de ayudas o subvenciones para que os la solucionen. ¿Vale? Entonces, para cualquier cosita, de verdad, tenéis mi correo electrónico o bien mi teléfono 976 70 21 33 y que me tenéis para lo que queráis, para cualquier duda, consulta, etcétera. A ver, las inscripciones a los módulos se realizan de manera individual. Es un poco latoso, es un poco pesado, lo entiendo, pero es necesario. ¿Vale? Hay 9 módulos distintos y os tenéis que inscribir a cada uno por separado. Pero por favor, inscribiros a cada uno. ¿Vale? En este caso en concreto, pues el lunes ya empezaremos otro módulo, ¿vale? Que es en concreto el que imparte Sergi Arroyo con el tema de hosting y dominios y que va a tener otras 4 horas de duración. Entonces, inscribiros por favor a ese módulo que seguro que también va a ser muy interesante. Y es que al final son toda una serie de aspectos que creemos fundamentales en el planteamiento de nuestra presencia en Internet y que se han desarrollado así, para que sean muy prácticos y útiles para todo emprendedor, microempresario que quiera plantearse su presencia y desarrollar su negocio digital o su página web en la red de redes. ¿Vale? Y un poquito nada más. Esto se va a realizar durante octubre y noviembre, va a ser muy intenso, ¿vale? Va a ser todos los días de octubre y todos los días de noviembre, 2 horitas, en unos casos 3 y pico, dependiendo de los módulos. Pero bueno, creíamos que era necesario, porque al final es un programa intensivo, que si lo dilatamos en el tiempo, a lo mejor se pierden conocimientos y te pueden aparecer otros proyectos, otros trabajos que a lo mejor bueno, puedan interceder con estos o pueda tener problemática con esto. Yo creemos que así intensivo y realizar una serie de horas cada día en un horario fijo puede ser útil y práctico, ¿vale? Y son 114 horas, que es una cantidad importante de horas. En concreto, este módulo, pues va a ser entre hoy y mañana, pues van a ser 4 horitas, que Andrés seguro que lo hace genial, ¿vale? Eso lo hace súper práctico. Como veis, pues es responsable de operaciones de business de internacional de Nicom y la verdad es que es un placer tenerlo aquí. Yo por lo menos con lo poquito que lo he tratado, la verdad es que es un placer de persona, ha sido un placer conocerle y yo creo que lo va a hacer muy sencillo, muy fácil. Al final todas las indicaciones que les he indicado, que sea muy sencillo, muy práctico, muy directo para el día a día del trabajo de vuestras empresas o vuestro trabajo como autónomo simplemente, ¿vale? O como proyecto de emprendedor que queréis tener vuestra presencia en Internet, nada más. Y que no molesto nada más, que si no le voy a quitar mucho tiempo a Andrés, ¿vale? Ahora un poquito se va a presentar y que es un placer tenerle y que lo va a hacer genial. Y nada, Andrés, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Ya sabes que no molestas. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por parte del IAF y al programa Digitalízate por la oportunidad que nos han dado de estar aquí para ayudar a la parte de la digitalización de autónomos, emprendedores y microempresas principalmente. Como bien había comentado Fernando, el programa consiste de 2 fases, en el cual desde la parte de Nikon vamos a impartir la primera con una serie de 6 módulos en el cual vamos a estar, digamos, tocando diferentes temas desde la parte hasta más estratégica hasta quizás partes más técnicas como puede ser el hosting, pero con que cada uno os vaya a dar los conocimientos suficientes para, como bien había dicho Fernando, podáis ser autosuficientes, podáis empezar o bien ya tengáis las pautas necesarias para poder, digamos, dar las pautas según la visión o estrategia que hayáis captado después de todo este tipo de formación. Cualquier duda que tengáis, etcétera, como también había dicho Fernando, me podéis contactar o bien a través de esta sesión me podéis escribir o levantar la mano. Es decir, yo estoy ahora mismo con el chat, con el chat abierto por si tenéis alguna duda.
Y en la parte de participantes lo mismo, pues si tenéis alguna duda y consideréis que preferís comentarlo por micrófono, podéis levantar la mano y os daría acceso para poder hablar. Así que aunque ahora mismo han cambiado las cosas y la gran mayoría de las formaciones ahora se hacen online, vamos a pensar que esto es pues un cara a cara, que estoy delante de vosotros y que me podéis levantar la mano y preguntar sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Independientemente de que ahora mismo pues esté, bueno, ahora mismo en mi casa y pueda ahora mismo y daros la formación necesaria. A modo presentación, pues como ya he comentado, Fernando, soy Andrés Vicente, soy el responsable de operaciones de business de Inicom y hoy vamos a hablar, bueno, os presento primero por decir, bueno, ¿y qué es Inicom? Inicom es una empresa tecnológica de más de 37 años, que es una empresa tecnológica que lleva más de 37 años ofreciendo soluciones llave en mano a diferentes sectores, pues desde industria, banca, telecomunicaciones o salud. Estamos alrededor, además fue originaria aquí de Zaragoza, y estamos actualmente ya cerca de las 800 personas. Y bueno, pues al ser una empresa tecnológica, también desarrollamos participamos en diversos proyectos de investigación de los que digamos que inviertes dinero para luego recuperar esa inversión realizada. Por tanto, nuestros lema o valores es al final todo relacionado con la tecnología, la innovación, sobre todo, y luego tener muy en cuenta los valores y la cultura empresarial. Y al final, como os había comentado, de que originalmente éramos de Zaragoza, realmente hoy en día, es decir, pues se originó en el 82, que han pasado pues ya bastantes años, y hoy en día ya nos consideramos una empresa global, porque ya, como podéis comprobar, estamos en varias comunidades autónomas y también tenemos sede en Ecuador, en concreto en Quito, a raíz de unos proyectos de unos montajes de 2 hospitales que se hicieron en Ecuador hace un par de años. Y aunque estemos muy focalizados, digamos, a nivel península ibérica, desarrollamos muchos proyectos internacionales, porque al final, pues bueno, todo el tema de programación, etcétera, no hace falta tener a la gente, por ejemplo, en Alemania, se puede hacer todo el trabajo desde aquí. Y en la parte que me corresponde, porque al final la empresa se constituye de diversos sectores, unidades de negocio, etcétera, en el que me encuentro yo ahora mismo como responsable de operaciones es el de e-business y marketing internacional, que ayudamos principalmente al desarrollo de negocio digital internacional de las empresas, pero muchas veces también hace falta, como digo yo, empezar por la casa por el tejado, es decir, empezar en casa, es decir, aquí en España, antes de, digamos, abordar los países exteriores. Así que, a modo presentación, espero, como ya os he comentado, cualquier duda que tengáis me podéis escribir. Yo haré unas pausas según qué partes del módulo pues, para preguntaros si tenéis alguna duda, si tenéis alguna opinión al respecto. No tengáis ningún reparo en comentarme cualquier duda o incidencia o cualquier cuestión que se os pase por la cabeza. De verdad que quiero que esto sea interactivo, ya que estamos pues, alrededor de 35 personas, pues que sea como una clase en la cual pues, bueno, podéis preguntar vuestras dudas. No tiene por qué ser en esta, sino también en el resto de módulos, pero ya os lo comento para que no tengáis ningún reparo en preguntar. Así que pongámonos manos a la obra. En este primer módulo lo hemos dividido en 5 partes, bueno, principalmente en 4 y luego pues al final siempre hay algunas cositas, unos tips o algunos aspectos que te gusta siempre comentar y lo he relegado en otros porque no es un batiburrillo, pero sí que son unas cuestiones muy concretas, pues desde el punto de vista de casos de éxito o algunas cuestiones que también son muy interesantes a tener en consideración dentro de esta estrategia de digitalización, pero que no abarcan lo que, digamos, en esta parte se enfoca en el desarrollo de la web, la venta de productos online e incluso marketplace.
marketplaces. Por tanto, a día de hoy, es decir, ahora, hoy vamos a hablar, sobre todo vamos a poner foco en el primer punto, que creo que es el más importante hoy para todos, que es el concepto de presencia en Internet y modalidades existentes. ¿Por qué? Porque como al final va a ser una formación de diversos módulos, luego se van a profundizar en muchos otros, como en la parte de la web convencional, el de la tienda online o incluso en los marketplaces, con los cuales voy a hablar, pero considero que ahí se va a profundizar mucho más a nivel tanto técnico como práctico en sus correspondientes módulos. Por lo tanto, vamos a poner mayor hincapié en el punto de vista estratégico y cómo aprovechar Internet para nosotros, porque al final Internet nos abre muchísimas puertas. Porque al final es una cuestión de diversificar mercados, nos da más competitividad, porque nos abre nuevas oportunidades y nuevos escenarios. Y hoy en día, para los que ahora mismo no estáis utilizando Internet desde el punto de vista de vuestro negocio y estáis utilizando digamos, el formato analógico, pues claro, tenéis ahora mismo una serie de características o formas para daros a conocer. Y pues o bien tenéis vuestra tienda física aquí en el barrio, o bien os dais a conocer a través de campañas publicitarias, pues o tenéis suficiente, digamos, capital para invertir en un cartel enorme, que dudo mucho que tengamos todos la capacidad económica para poder llenar toda Zaragoza de esas cartelerías enormes que hay en algunos puntos de la ciudad. O bien poder, pues bueno, pegar carteles en las paredes o enviar flyers, tarjetas, publicarnos en el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos esa parte de negocio que todos conocemos y que da muchas oportunidades, pero Internet también nos abre otras oportunidades desde distintos puntos de vista, tanto de venta como de promoción. Por tanto, Internet nos dará esa oportunidad que ahora mismo nos va a desglosar toda la formación que se va a llevar durante todos estos, literalmente, 2 meses, y todas las oportunidades que nos va a abrir y todas las oportunidades y canales y opciones que nos va a dar de cara a aumentar nuestra presencia y, digamos, apoyarnos sobre la estrategia actual que tengamos en nuestro negocio. Que me da igual si es para la venta de productos físicos, si es para un servicio o para promocionar ya directamente nuestra empresa que ya tenemos actualmente. Por tanto, nuestro objetivo de hoy y a lo largo de este módulo es conocer las principales ventajas que nos pueden ofrecer los canales digitales. Es decir, no solo desde el punto de vista de los que ya conocemos, es decir, desde los típicos que digamos, bueno, pues puedo yo vender por mi web, pero no quedarnos con solo eso, sino conocer todas las ventajas que nos puede ofrecer y oportunidades para aprovechar esa parte de economía que mueve Internet y ese impacto que también genera. Es decir, por tanto, nos vamos a centrar en los objetivos para conocer qué ventajas nos ofrecen los canales que queremos abordar, cómo, digamos, aprovechar ese trozo de pastel que si nosotros no estamos, va a estar nuestra competencia y se va a quedar el 100%, bueno, o el porcentaje correspondiente con respecto al resto de competidores que hay. Es decir, no nos quedaremos con un trozo del pastel digital en este caso, que independientemente de que sea una tarta digital, es decir, nos da de comer. Y luego el impacto que también genera, porque al final abres nuevas formas de que te conozcan y te vean. Por tanto, ¿por qué deberíamos de considerar Internet en nuestra estrategia de negocio? ¿Por qué deberíamos de considerar Internet en general? No solo para nuestro negocio, sino simplemente para promocionarnos o para darnos a conocer nuestros servicios, oportunidades, etcétera. Es decir, ¿por qué deberíamos de considerar Internet dentro de nuestro modelo de negocio? Porque cada año somos más los que estamos conectados a la red. En el mundo cada vez somos más los que estamos en Internet. Cada vez más somos las personas más conectadas.
A nivel, bueno, últimos datos de hasta de junio, junio, de enero del 2020, según los estudios de Hoodside, que simplemente para tener una noción del impacto que hay, del crecimiento que ha habido desde el 2015 hasta el 2020 de usuarios, ¿sabes? Que utilizan Internet, y ya no hablemos en el periodo desde el momento en el que nosotros crecimos pues allá en el año 2000, el crecimiento que ha habido desde entonces hasta el 2020 de la gente conectada a Internet. Es decir, que al final no solo a nivel país, sino a nivel mundial cada vez hay más gente conectada, cada vez estamos todos más conectados y al fin, habrá un momento que ya todos estaremos conectados, pero el crecimiento, si lo veis durante los últimos años, pues está en torno al 10%, es decir, cada vez hay un 10% más de personas que están conectadas a Internet. Y además, digamos, la penetración de Internet o la actividad de cuánta gente está en cada región de población en el cual pues, utilizan Internet es cada vez mayor. Si podemos ver los datos a la derecha, vemos como bueno, la gran mayoría de los países ya tienen una gran presencia en Internet, sobre todo, pues, digamos, la parte más occidental, pues lógicamente, pues, por avance y por histórico, pues tenemos mayor presencia en Internet, pero el resto de continentes o, bueno, zonas geográficas también está creciendo más y más y más. Es decir, imaginaros que, por ejemplo, en la parte de Asia, con la cantidad de asiáticos que hay en el mundo, si ahora mismo solamente hay un 60, un 70%, bueno, sí, un 50-60% de gente conectada, la oportunidad es que aún hay para esa población de cara a nuevas oportunidades que al final son nuevos clientes. Por tanto, vemos que al final el panorama a nivel de Internet es que cada día somos más los conectados a nivel mundial. ¿Y qué pasa a nivel de España? Bueno, esto es un ranking simplemente pues, para ver, pues, lógicamente, pues, el ranking de crecimiento a nivel mundial, pues lógicamente pues, a nivel de Estados Unidos, incluso Europa, pues países de esa zona pues difícilmente van a estar en los rankings de mayor crecimiento, sino ahora mismo se abren nuevas oportunidades en países en vías de desarrollo principalmente. Por tanto, también son nuevas oportunidades de cara a poder lograr llegar a esos clientes en el caso desde el punto de vista de que queramos exportar e internacionalizarnos, ¿vale? En este caso no nos vamos a centrar en ese punto de vista, pero sí que es bueno considerarlo de las nuevas oportunidades que nos abre el que más gente conectada de países del resto del mundo pues estén conectados. Es decir, nos facilita poder lograr llegar a esos futuros clientes en esos países que quizás o ibas en forma presencial o no podías llegar. Y además, con la situación que estamos hoy en día, cualquiera viaja. ¿Y qué ocurre a nivel de España? Bueno, pues a nivel general, según el informe digital 2020, más de 54 millones de personas cuentan con línea móvil. Es decir, que alrededor, y además que el 94% son smartphones. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ya, supongo que conocemos la diferencia entre lo que era el móvil de antaño, el típico Nokia 3000, creo que era el 3030, bueno, el Nokia este indestructible que era muy bueno, me acuerdo de cuando era crío y mi padre lo tenía, ese móvil era el 3310, ese es, que además tenía el juego del Snake, que era una maravilla, y ese móvil era indestructible. ¿Y cómo ha estado evolucionando durante estos últimos años hasta que, digamos, Apple dio, digamos, un giro en todo el sector de telefonía móvil con su primer iPhone, desde el punto de vista de los smartphones? Es decir, que al final tenemos 54 millones de personas que cuentan con una línea móvil y el 94% son smartphones. Es decir, que no, casi 52 millones, etcétera, de móviles son inteligentes, es decir, que tienen todas esas funcionalidades que tenemos hoy en día que utilizamos con nuestro móvil, pues utilizar el WhatsApp, utilizar mayor facilidad de utilizar Internet y todas esas aplicaciones móviles, etcétera, que hoy en día utilizamos, y ese avance tecnológico gracias a los smartphones. Y además, casi 43 millones casi 43 millones se conectan diariamente a Internet. Es decir, que estamos hiperconectados, porque además casi empleamos 6 horas, bueno, más
más de un 4% con respecto al año anterior, ¿vale? Es decir, que vamos creciendo y además casi utilizamos de media, estamos 6 horas de media cada día utilizando Internet. Es una barbaridad, es decir, estamos hiper mega conectados. Por tanto, tenemos una situación en la que cada año en el mundo estamos más conectados. Aquí en España también somos muy conectados y encima parece que tenemos ahí un problema de exceso de Internet. Y eso al final, ¿en qué se refleja? Pues al final se refleja en que esos 54 millones de personas que tienen smartphone y esos 43 millones que se conectan diariamente a Internet, todo eso ¿qué son? Personas y empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí están nuestros clientes, que al final es nuestro mayor tesoro. Ahí están, digamos, el mayor tesoro que tenemos desde el punto de vista empresarial o de negocio. Ahí están nuestros clientes. Por tanto, si cada vez estamos más conectados, cada vez hay más personas, eso implica que Internet es una oportunidad, es un gran tesoro para nuestro modelo de negocio. Por tanto, desde este punto de vista, pues sabemos y ya conocemos la importancia de por qué tenemos que estar en Internet. Lógicamente, si cuanta más gente hay, pues ahí hay mayor oportunidad de encontrar nuestro mercado y nuestros tipos de clientes. Lo mismo que si estamos aquí, pongo ejemplo Zaragoza, ¿vale? Pues ponemos Aragón mismamente, pues aquí tenemos una tipología de cliente, pero de ahí ya no sube más. Si queremos crecer, tenemos que irnos a otras comunidades autónomas. Pues esto es lo mismo. La diferencia es que no nos tenemos que mover, estamos en el mismo sitio. Y al final es que Internet nos une a todos. Y más en este periodo, que independientemente desde el punto de vista de ventas y de negocio, a nivel social, personal, entre todos, con todo lo que nos ha caído hoy en día, Internet nos ha unido a todos mucho. Y ahora mismo el usar videollamadas, hacer formaciones online, hablar con tus familiares por videollamada, eso antes no se contemplaba. Y ahora mismo Internet nos ha facilitado todo eso. Es decir, nos ha permitido estar todos más unidos, tanto desde el punto de vista social personal como desde el punto de vista de negocio. Por tanto, si Internet nos une, nos permite, digamos, estar cerca de nuestros clientes. ¿Qué ha pasado durante el periodo de COVID? Bueno, pues es lo que hemos comentado. Durante este último año ha habido unos cambios muy drásticos en nuestro modelo de estilo de vida, tanto a nivel personal como profesional. Es decir, Internet pues, nos ha permitido, gracias a esa tecnología, la tecnología de Internet y todos sus derivados, nos ha permitido, digamos, estar más cerca de nuestros clientes y de nuestros seres queridos. Porque al final, ¿qué ha pasado con todo el tema del COVID? Pues ha sido un desastre general. Se han cancelado todo tipo de eventos, tanto internacionales de negocios como personales, pues, bodas, bueno, algunas se han realizado, también igual que comuniones, pero también muchos eventos internacionales o nacionales se han cancelado por el tema del COVID. Se prevé una gran crisis económica debido a esto, pues al final pues, las personas dejan de consumir por miedo a la recesión que pueda haber, no se sabe cómo se dice que no se sabe cómo vamos a salir de esta, o sí, es decir, que al final muchos países ya están retomando. Pero bueno, son noticias al final que te dan una visión de lo que, pues bueno, pues un virus lo que puede provocar, e incluso lo que puede pasar desde nuestro punto de vista de cambios de estilo de vida, es decir, cómo nos ha cambiado y si también a vosotros os ha ocurrido durante pues, el tema del confinamiento, etcétera, cómo os ha cambiado vuestra forma de comprar. Pues seguramente muchos de vosotros en su momento de mayores picos pues os daba cosa el ir al supermercado a comprar y decidíais encargarlo online. Las compras que hacíais anteriormente por online, pues por ejemplo de ir al cine, ropa, etcétera, pues lo pasasteis directamente a comprar productos de alimentación, pues para darte un capricho en casa, ya que no podías salir y no podías ir quizás a un restaurante, etcétera, pues te comprabas algo gourmet, es decir, X gourmet,
y al menos te dabas un capricho en casa. Es decir, que nos ha cambiado incluso nuestro modelo de comportamiento y nuestras formas de vivir durante un tiempo. Es decir, habrá gente, lógicamente, que hoy en día aún seguirán con esas medidas o cambios después del periodo COVID, y otros pues que habrán vuelto más a lo que era antaño. Pero en general no podemos negar que este periodo pues nos ha cambiado a todos, y que gracias a Internet pues nos ha permitido cubrir parte de esas necesidades, tanto a nivel, como he comentado, pues personal y profesional. Porque al final, desde el punto de vista de negocio, Internet nos permite, en este caso, bueno, a nivel de modelo de negocio, hablamos siempre de tener los huevos de la cesta repartidos. Es decir, a nivel de negocio, pues podemos conseguir ventas o clientes o proyectos a través de diferentes formas de actuación, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos la típica de tengo mi tienda física o mi oficina, etcétera, en el que, pues bueno, ahí entran clientes, compran y se van. O entran otras empresas, entran a mi oficina y sale un proyecto, ¿vale? Es decir, que al final es una forma, digamos, de captar ese negocio o forma de venta. También podemos ir, pues, por ejemplo, a ferias, encuentros B2B, es decir, conseguir otros clientes, ir a una feria sobre X temática en el cual soy especialista y vendo ahí mis servicios, o hago una ponencia o doy una charla, voy a la feria internacional X para promocionar mi producto, y al final es otro modelo de venta, o en el cual, bueno, pues se genera un negocio. También estaba el típico del telefónico, que muchas veces pues ya por cansancio ya ni los cogemos cuando oímos el contestador o una voz que no nos suena, pero también es una forma de seguir vendiendo, no solo desde el punto de vista, pues por ejemplo, líneas telefónicas cuando te llaman, sino de una llamada telefónica a otra empresa para hablar con el responsable correspondiente para hacer una reunión. Y luego teníamos también nuestra web, pues que al final también nos daba unos ingresos o al menos una visibilidad, tanto a nivel pues, de decir, oye, pues mira, este soy yo, esta es mi empresa, esto es lo que hemos desarrollado. Si me quieres conocer, me contactas, o directamente, bueno, pues aquí me puedes comprar productos si, por ejemplo, no los tienes en tu tienda habitual. Pero claro, esto era el momento previo al cambio drástico que ha ocurrido hoy en día en todo el mundo. Después del periodo de COVID, pues ¿qué ha pasado? Que muchos huevos que nos aportaban ese sustento se han roto. Pues claro, la gente ahora le daba cosa el ir a las tiendas físicas o ir a la oficina de otra empresa por los protocolos de seguridad sanitarios. Es decir, pues al final eso es una oportunidad que se pierde. Ya las ferias, encuentros multitudinarios, eventos, etcétera, se han ido al garete por completo. ¿Y qué ha pasado con el tema de telefónico o web? Bueno, pues sí que es cierto que durante este periodo ha crecido. Al final, pues si no podías ir al cliente directamente o invitar al cliente o realizar jornadas, eventos, etcétera, dentro de tus capacidades para eventos multitudinarios, para conocer ahí a gente, bueno, pues la única opción que tenías era llamar. Es decir, pues volvíamos otra vez a la parte comercial de ventas o de captación de clientes a través de vía telefónica. Y también a partir de la web. Es decir, al final, pues si no podíamos ir a comprar directamente a la tienda física, ¿qué hacíamos? Pues íbamos a la página web de la empresa que me interesaba, compraba o simplemente buscaba proveedores, etcétera, y que los hacía directamente por internet. Y al final, bueno, pues en la sesión a lo largo de toda esta fase nos vamos a centrar en esta parte de los huevos y las oportunidades que nos da todo lo relacionado con la web. Y ni mucho menos tenemos que olvidarnos del resto de opciones. Esto es un ejemplo, ¿vale? De formas, pues, al final de captar clientes o de venta para generar negocio. Vosotros seguro que tenéis otras formas incluso más creativas que estas para captar clientes, pero sí que es cierto que muchas de las tradicionales que conocemos hoy en día pues se han alterado y por tanto tienes que adaptarte a la nueva situación. Y si ahora mismo
no puedes estar directamente con gente en físico, bueno, pues vamos a tratar de acercar digitalmente a las personas. Es decir, que se sigan sintiendo cercanos, pero al final a través de, bueno, pues los canales digitales, en este caso, pues a través de las facilidades que nos ofrece Internet. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos múltiples canales o formas de venta dentro de lo que es nuestra estrategia a través de la web. Como hemos visto, pues cada canal tiene bueno, pues sus casos. Podemos o bien vender por el canal de la tienda física, como bien hemos comentado, por vía telefónica, por ferias. También podemos vender, pues lo que había comentado anteriormente, por publicidad en la calle, ¿sabes? Por medios de marketing digamos, analógico, que dirías, es decir, pues más típico pues de flyers, tarjetas, he puesto unos globitos en la tienda para que llame más la atención, etcétera. Es decir, que al final esos son canales de venta y hay muchísimos más. Pero en este caso, bueno, pues vamos a centrarnos al final en la que es la parte digital, es decir, cómo yo puedo, ante el impedimento de poder realizar mis ventas o mi modelo de negocio en un lugar físico o, bueno, telefónico sí que podría seguir funcionando, pero quizás la gente también está saturada de estar recibiendo llamadas constantemente. Y luego ya el de las ferias, eventos multitudinarios, etcétera, nos podemos olvidar por completo. Por tanto, ¿qué podemos seguir utilizando? La web. Es decir, la web es todo lo que es, en general, que ahí denominó el canal web, pues todo lo que implica a través de Internet, es, al final, bueno, pues os he puesto una serie de canales, algunos que algunos de ellos se van a mencionar a lo largo de toda la programación de Digitalízate, es decir, desde la fase 1 hasta la fase 2, que son, pues, por ejemplo, la web y la tienda online propia y marketplaces. Pero no nos centremos solamente desde ese punto de vista. Es decir, yo lo que quiero en estas sesiones abrir más la veda y ver nuevas formas para poder, digamos, estar presente en los canales digitales. Es decir, desarrollar diferentes estrategias y mucho menos una va a ser mejor que otra, sino que la idea es que sean complementarias. Lo mismo que es igual de complementario tener mi tienda física que llamar por teléfono, que acudir a un evento y luego tener mi presencia en Internet, pues cada uno es complementario. Todas al final se retroalimentan. Y al final también puedes hacer estrategias que retroalimenten cada estrategia que hagas a nivel físico, ¿vale? Pues lo mismo también lo puedes hacer a nivel web. Es decir, no te quedes solo con una de las múltiples opciones que se te presentan, siempre y cuando tengas los suficientes recursos y capacidad económica para poder afrontarlos. Pero la mayoría son, en muchos casos, digamos, son económicos. Lo que requiere es muchas veces tiempo y ganas. O sea, es decir, se requiere tiempo, que al final eso es algo que también todos carecemos, y sobre todo mucha ilusión, de eso hablaremos mañana, precisamente, sobre, dentro de los casos de éxito en la última parte, pues que al final no es una cuestión muchas veces de grandes recursos o ser un grande, sino es ser un equipo pequeño pero matón, como digo yo. ¿Vale? Por tanto, dentro de las canales web podemos, pues bien, vender o darnos a conocer o promocionarnos, es decir, pues al final dentro de nuestro modelo de negocio estar visibles, ¿vale? A través de nuestra página web, ¿vale? Es decir, nuestra web o tienda online, ¿vale? Es decir, yo tengo mi sitio web, es decir, mi página web, que me promociono. O también, es decir, digo, pues soy Andrés, es decir, pues promociono mi empresa o mi persona y digo quién soy, los proyectos que he estado realizando. Si me quieres conocer, pues ya sabes. O bien ya directamente utilizas ese canal para hacer una tienda propia, es decir, una tienda online, en el cual puedes vender directamente también tus productos. También podemos contar con canales de terceros, es decir, si yo no me veo capacitado para, sobre todo esto, principalmente en productos físicos, es decir, producto tangible, es decir, producto físico, pues recurrir a canales de terceros
para que promocionen y vendan mis productos. Pues, por ejemplo, un supermercado. Y al final eso es un canal de tercero. Yo le suministro mi producto, él lo vende, pues al final en su supermercado, es decir, en su local, pero también pueden venderlo a través de su web. Es decir, al final es depender de un tercero también para tener mi presencia. También está la opción de estar en marketplaces, es decir, pues los famosos marketplaces que he puesto Amazon, pero puede ser cualquier otro que más adelante veremos, pues la multitud de opciones que tenemos según nuestra casuística, y no solo tienen por qué ser venta de producto físico. Luego también tenemos los directorios, es decir, no nos olvidemos tampoco de los directorios, son, digamos, las páginas amarillas de toda la vida, pero digitales. Es decir, al final es una forma de promocionar o de dar a conocer tu negocio, y que, bueno, pues si te buscan a través de un buscador, por ejemplo, pues en proveedores, pues si tú eres un proveedor de X producto que estaba buscando un tercero, pues al final aparecerías en el buscador y te estarían encontrando, digamos, como proveedor de un producto o solución en ese directorio online. Por tanto, no nos olvidemos tampoco de los directorios, que en antaño pues era muy típico a consultar en las páginas amarillas. Bueno, pues eso se tiene que reinventar, y ahora también existen los directorios, que es básicamente pues una plataforma en la que aglutinan una serie de datos de contacto de otras empresas, otros o autónomos, etcétera. ¿De acuerdo? Tampoco nos olvidemos de las redes sociales, que cada vez están, con el tema de los influencers, etcétera, están cada vez convirtiéndose no solo en un canal de difusión, sino también en una propia tienda, que eso hablaremos en mayor detalle en el módulo de redes sociales, que cada vez están convirtiéndose más también en una especie de pseudo marketplace, ¿vale? Que en un principio pues algunos se dedicaban a la compraventa de segunda mano, pero también están viendo pues oportunidades de venta, pues de lo típico de este influencer o esta persona importante o quien quiera seguir promociona un producto y poder comprar el producto directamente desde la plataforma. Es decir, que cada vez se están convirtiendo más también en nuevas formas, no solo de difusión y promoción de mis productos o mis servicios, sino también de tienda online. Y por último, pues todo lo relacionado con los blogs o wikis especializados. Es decir, al final el generar contenido de interés a un tipo de población pues que es fan o que le gusta, pues al final también eso es una buena forma para darnos a conocer. Pues si somos especialistas en fotografía, pues abrir un blog sobre trucos, formas de fotografiar, qué cámara es la mejor o cosas así, pues son también nuevas formas de promocionarnos, que nos conozcan, que quieran contratar nuestros servicios, o que a través del producto que has recomendado te generas un enlace para que si compran a través de ese enlace te dan a ti, la empresa correspondiente, pues una comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final podemos, desde los distintos puntos de vista de la web, estos son algunos, podríamos estar pues buscando nuevas fórmulas, pues desde ya también aquí publicidad de pago, ¿vale? Campaña de SEM, pero eso ya se hablará más adelante. Es decir, que tenemos nuevas formas y varias formas para, digamos, darnos a conocer. En la mayoría de estos casos son muchas veces gratuitas, lo que sí que hace falta es o bien tiempo o en algunos casos conocimiento, ¿vale? Y de ahí que se va a hablar en mayor detalle en los correspondientes módulos. Aquí vamos a centrarnos, como había comentado, a nivel estratégico, pero sí que, por ejemplo, pues redes sociales, se hablará más en mayor detalle de cómo pues, utilizarlas internamente, cómo analizar la analítica, qué estrategias o herramientas puedes utilizar para optimizarlos, y en el resto de plataformas lo mismo. Y bueno, después de lo que os he comentado, le dices, vale, y miras, Andrés, que hay muchos canales, esto ya lo he visto, me parece muy bien, pero ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo les pongo un tipo de filtro para saber cuál es el que quizás me corresponde más o cuál tengo que ponerle mayor énfasis? Bueno, en esos casos, a la hora de tomar decisiones, de decir, bueno, pues qué tipos de canales vamos a utilizar,
cuáles tengo que priorizar o en cuáles tengo que estar sí o sí, yo os recomiendo que lo dividáis en 4 puntos, ¿vale? Es decir, en 4 bloques para poder hacer la filtración correspondiente. La primera de ellas es la más, digamos, lógica, según tu tipo de oferta. Es decir, si tu, digamos, tu oferta es, ofreces un producto o ofreces un servicio. Porque al final el producto es tangible, lo puedes, digamos, puedes coger el producto y comprarlo directamente y te llega en, me da igual si te lo envía un transportista por paquetería o es al final, te lo traen desde un camión, un tráiler de estos y es una maquinaria enorme de 20 toneladas y te lo traen desde Conchinchina, me da igual, es decir, es un producto tangible o es directamente un servicio, que al final eso no se puede, digamos, percibir. Es decir, al final eso es ya una forma de ofrecer confianza. Por tanto, tenemos que ver qué tipos de ofertas nos pueden interesar más. Si ofrecemos un producto, pues habrá unos tipos de canales o plataformas que mejor nos van a funcionar y si ofrecemos un servicio, habrá otros canales que nos podrán funcionar muchísimo mejor. Pues, por ejemplo, de los que hemos visto anteriormente, pues si queremos vender en un producto, pues lógicamente, no sé si conocéis PC Componentes, lo considero una de las webs de venta de informática más importantes de aquí de España, que además pues eso, han hecho las cosas muy bien, etcétera. Y al final ellos lo que venden es producto final. Venden un producto, ¿vale? Que es al final pues todos los componentes, ordenadores, etcétera. Pero también, aunque parezca mentira, también venden un servicio. Porque también te venden la parte del montaje del ordenador. Por tanto, ¿veis? Que dirías, oye, pues una tienda online pues también puedes vender mi página web, también puedo vender ya de por sí pues, tanto servicio como producto. ¿Vale? Es decir, que incluso un mix, ¿sabes? Tanto producto físico como un servicio. Quizás ya sí que en canales de terceros, pues puede predominar los productos físicos, porque al final el tercero lo que va a vender es tu producto. Entonces, digamos, canal de terceros, pues normalmente predominaría, en este caso, por ejemplo, el macro, pues claro, lógicamente sería una estrategia de vender producto físico. Y Amazon, pues también lo mismo, es decir, Amazon vende producto físico, pero servicios, es decir, bueno, lo que suelen hacer ahora son pruebas piloto y para que veáis que todo está evolucionando, todos los canales están evolucionando. No sé si os suena que estaban, creo recordar, que estaban vendiendo pólizas de seguros a través de Amazon. No sé si fue es decir, lo leí hace tiempo, no sé si se quedó simplemente, bueno, pues vamos a hacer la prueba, etcétera, pero ya estaban vendiendo, digamos, algo que es intangible, pues una póliza de seguro, etcétera, a través de un marketplace que nosotros consideramos que es que te va a llegar el repartidor de Amazon y te trae el paquetito con la cajita marrón con la sonrisa de Amazon y ya te llega. Eso al final es intangible. Por tanto, habría que repensar si realmente en un futuro, pues ese tipo de plataformas también pueden servir para vender mis servicios. Lo mismo que proveedores, pues bueno, pues ahí también podríamos ver si podemos vender nuestros productos físicos, o sea, decir un directorio y decir, pues yo vendo jamones, etcétera, o decir, yo vendo mis servicios de fotografía, de montaje de páginas web, etcétera, etcétera. Y sí que quizás redes sociales ahí que dan mayor visibilidad a la hora de quieres vender o producto físico porque al final es muy bonito, es decir, le haces ahí una buena foto, etcétera, o también los servicios desde el punto de vista de soluciones o resultados, etcétera, pues por ejemplo, pues fotos para diseños de entornos para bodas, etcétera, etcétera. Por tanto, puede ser al final, según qué tipo de canal, pues mi producto, mi servicio va a tener un mayor encaje. Pero ojo, no descartemos nunca, nunca todos los canales, porque puede ser que de un día para otro evolucione. ¿Vale? Por lo que os he comentado, pues si Amazon está en su momento ahí tanteando con el tema de póliza de seguro, ¿por qué no puede haber también algún servicio que pudiera yo en un futuro vender? Por tanto, siempre hay que estar muy atento a cómo evolucionan todas las plataformas y nunca descartarlas. Nunca se sabe hacia dónde van a llegar. Luego también nuestro modelo de actividad empresarial, que en la próxima diapositiva vamos a entrar un poquito más en detalle, que es hacia quién nos dirigimos, cuál es mi actividad empresarial y a quién iría mi actividad, es decir, si va mis servicios o mis productos van a otras empresas, si van a un consumidor final o soy otro consumidor final que está vendiendo a otro consumidor final.
¿vale? Ahora hablaremos más adelante, es decir, ahora os lo explicaré en mayor detalle. Y luego también tenemos otro punto que es si es un canal vertical o horizontal. ¿Qué quiere decir vertical y horizontal? Pues básicamente un canal vertical es que es un canal que está especializado. Es decir, es un canal especializado en el cual pues solamente se va a hablar o se va a tratar información o productos o servicios o temas que estén centrados en el tema principal del que trata el canal. Pues por ejemplo, una plataforma como Ubinum, ¿vale? Es un canal vertical de vino, porque está centrado principalmente en vender vino. Lo mismo que puede ser una plataforma en la cual solo se ofrece servicios, es decir, ahí se promocionan servicios de personas que ofrecen sus capacidades para vender, o sus capacidades de diseño gráfico, por ejemplo. Y ahí solamente hay gente para promocionarse con sus capacidades de diseño gráfico. Ahí no vas a ver a ni un albañil, ni a una persona que venda una página web, ni nada parecido. Es decir, va a ser exclusivo en el tema de web, ¿vale? Es decir, de diseño gráfico. Por tanto, tenemos que diferenciar si es un canal especialista que quizás nos puede interesar, ¿sabes? Por nuestra forma de trabajar o por ejemplo, somos una persona, una persona que produce cosas artesanas, pues quizás nos interesa más estar en una plataforma que solamente se dedica a vender productos al final artesanales. Pues, por ejemplo, Etsy, que es un marketplace especializado en la venta de productos artesanales. Y horizontales es, pues, vendo todo lo que quiero, o sea, es decir, ahí te vendo todo, o sea, es decir, si fuera el mercadillo, pues como Amazon, que te vende de todo. Se puede... Carol, vale. Sí, bueno, por la tarde no lo sé. Sé que se graba la sesión se graba y la podréis ver, ¿vale? Se subirá a YouTube. No, quizás no esta tarde, pero a lo largo de esta semana se podrá ver. Hablaremos de Etsy si queréis más mañana, que centraremos un poquito más en el tema de marketplaces, pero al final lo que quiero llegar es que según qué plataformas, pues os pueda interesar según vuestro perfil, si ir a un lugar especializado, ¿vale? O ir a pegarme con todo el mundo, ¿vale? Como es, por ejemplo, Amazon, que podéis comprar desde un libro hasta un juguete, hasta un armario, hasta una cama, etcétera, etcétera. Es decir, que al final ahí es que compre el que quiera y que sálvese quien pueda, ¿vale? Por tanto, eso es un punto también a tener en consideración. Y luego, por último, el foco geográfico. ¿Hacia qué público o qué zona geográfica o lugar, país o incluso zona concreta del país o países aborda ese canal? Pues, por ejemplo, puede ser que haya una plataforma que solamente venda productos o servicios y que se promocione aquí en la provincia de Zaragoza o en toda la comunidad de Aragón, o es un canal que aborda toda España o que está abordando, por ejemplo, toda Europa, ¿sabes? O incluso todo el mundo. Es decir, que al final es hacia qué público se está dirigiendo, ¿sabes? Y a qué países o qué entornos se está moviendo. O si va dirigido también a un perfil concreto de un país. Es decir, por tanto, tenemos esas cuatro casuísticas. ¿Cómo poder clasificar los canales que anteriormente os he enseñado? Pues bien, puede ser o por producto o servicio, como hemos bien comentado. También a qué actividad empresarial nos dirigimos, si es para empresas, a consumidor final. También si pues si es vertical u horizontal, ¿vale? Es decir, pues si está especializado o ahí estás vendiendo todo lo que quieras. Y luego, sobre qué foco geográfico nos vamos a dirigir. Si es algo muy concreto, por ejemplo, del sur de Francia, o es toda Francia, si es toda Europa o todo el mundo. Es decir, si al final tiene presencia en todos los lugares. Que también eso puede ser una virtud y un inconveniente, porque si realmente tus servicios solamente es para, por ejemplo, España, ¿para qué te vas a meter en un canal mundial? Si luego cuando te quieran contactar, va a decir, pues lo siento mucho, que no suministro o no puedo por X casuísticas ofrecerte este servicio o producto.
Ahí va, que me he saltado. Y bueno, con lo que comentaba en el anterior punto de los tipos de actividad empresarial, ¿vale? Tenemos bastantes y muchísimos más de los que están aquí, pero quería centrarlos en estos 5, ¿vale? De cara a tener una noción de estos conceptos de que se hablan del B2C, el B2B, que si el B2B, el C2C, es decir, el C2C, más que nada porque muchas veces la gente se puede perder porque no son terminologías que se utilizan mucho y que pueden llegar a derivar a confusión, pero ya no ahora en esta sesión, sino a lo largo de toda la ponencia, tanto de estas jornadas, ¿vale? Como en futuras, que es al final el B2C, ¿vale? A nivel general es de empresa a consumidor. Es decir, que es una actividad empresarial que se dirige directamente al cliente final, por ejemplo, Amazon. Es decir, es Amazon, que es una empresa o una empresa que está vendiendo a través de Amazon que suministra el producto al consumidor final, ¿vale? El B2B, pues es de business a tu business. Es decir, que es una actividad empresarial, pues mi producto o servicio que se dirige a otras empresas. El anterior que habíamos visto, que no está aquí, pero os lo digo, es el C2C, es decir, que está principalmente enfocado a de cliente a cliente, que eso suele ser principalmente todas estas ventas de productos de segunda mano, por ejemplo, ¿vale? Es decir, pues de estos de Wallapop, ahora no me sale, mira que salen anuncios de estos cada 2x3 en la tele, ahora ya no tanto, pero bueno, es que es al final es sobre todo enfocado a venta de segunda mano. O bueno, o eBay cuando hacías pues las apuestas, etcétera, de eso alguna vez hacía, que era muy interesante pues hacer apuestas para ver pues eso, para que pujara a la gente por el producto que tú estabas vendiendo. Al final eso es una venta de yo, es decir, particular, un cliente a otro cliente. Luego de B2E, a tu A, a tu A, parece esto una clase de francés, sí. Bueno, de Business to Administration, que al final es, pues me dirijo de empresa, me dirijo a este modelo de negocio, de actividad empresarial que es a la administración pública. Luego el B2E, que tampoco nos podemos olvidar, que muchas veces también hay grandes oportunidades de facilitarles a nuestros propios empleados formas de venta. Pues, por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto que al final, pues imagina, estoy vendiendo neveras, ¿vale? Jolín, pues al final mis clientes, mis empleados, ¿por qué no van a comprar mis neveras? Pues les monto un canal de venta para que mis propios empleados con características y descuentos o formas especiales puedan comprar mis neveras y así no compren de la competencia. Que ya de paso, oye, que no se vayan a trabajar en mi empresa y compren de la competencia. Y luego ya actividades dirigidas a inversores. Es decir, que al final hay muchas actividades empresariales. Al final, no, aquí en este caso yo creo que nos centraríamos en 2, incluso en 3, que es el de empresa a consumidor, el de empresa a empresa, incluso de cliente a cliente, ¿vale? Que ahí podría entrar, entre comillas, pues quizás todo el tema de artesanía, etcétera, ¿vale? Pero yo lo dejaría más en business to consumer. Y al final, todo el tema que os he estado comentando tiene un objetivo final, que es no quedarse con solo un canal de venta, como os he estado comentando, sino ya habéis visto que tenemos múltiples formas de poder promocionarnos y vender. Y al final, ¿con qué objetivo? Con el objetivo, que esto es algo muy importante, por eso de cara a nivel estratégico, es lograr mínimo la multicanalidad, que es algo muy simple, que es estar en múltiples canales de cara a nuestro cliente, es decir, que nuestro cliente pueda encontrarnos de diferentes formas. Pues bien, lo que os estaba comentando, que me pueda encontrar por mi tienda física, que pueda encontrarme ahora mismo en la feria o evento correspondiente, que me pueda ver a través del ordenador, es decir, mi tienda online o mi página web, o que me pueda ver también por el teléfono, que me pueda llamar, enviar un correo, o que me pueda ver en diferentes canales digitales, pues que me pueda ver en Amazon, que me pueda ver en Etsy, que me pueda ver en este blog que participo. Por tanto, nuestro objetivo aquí es ver nuevas formas para estar en múltiples canales, no quedarnos nunca con uno solo. Y sí que es cierto que la multicanalidad te permite eso, pero en general luego la diferencia que tiene con ahora la siguiente terminología, que es omnicanalidad, ¿vale? Es que en este caso la multicanalidad, todas esas interacciones que hace el cliente
son, digamos, aisladas. No hay una conexión entre ellas ni una estrategia, digamos, global unida. Es decir, digamos, que yo estoy en muchos canales, yo vendo aquí en todos estos diferentes canales y formas de venta o me promociono, pero no llevo a cabo una estrategia común en el sentido de, pues por ejemplo, pues si me ven en los canales en las redes sociales, hago una campaña en las redes sociales para que se dirija a mi web y me compre. No, si no es, bueno, pues yo estoy aquí, pero no hago una estrategia común con todos esos canales. Estoy pues por estar, ¿vale? Pero sí que es cierto que mínimo, tanto las empresas como de venta de productos o de servicios se tienen que plantear la importancia de la multicanalidad, de que estar cuanto más sitios mejor. Ya hemos hablado de que casi toda la población mínima de España está conectada y cada uno, pues luego como usuario, como persona, pues buscará o se informará de una forma distinta u otra. Pues al menos tratar de cubrir todos esos sitios que mínimo sabemos que mi cliente objetivo va a estar presente. No sé si tenéis alguna duda con respecto a multicanalidad. Creo que os ha quedado claro. Ya sabéis que podéis preguntar o levantar la mano, pues si decir, oye, que no me ha quedado muy claro. Es muy sencillo. Pues multicanalidad está en muchos canales, pero no llevo a cabo una estrategia común. ¿Vale? Es decir, pues aquí estoy en Amazon porque quiero estar aquí en las redes sociales, pero no llevo, están como de forma independiente. Y la diferencia con la omnicanalidad, como veis aquí en el dibujito, pues estamos con el canal tradicional, ¿vale? Una tienda física, estar de manera multicanal pues en diferentes canales, y luego la omnicanalidad, como es al final buscar una experiencia única y sin fisuras. Es decir, que independientemente del canal por el que he contactado, ¿sabes? Me da igual si es físico, digital, etcétera, es como percibir la misma experiencia, me da igual si en un canal u otro. ¿Vale? Es decir, como comentaba, es como una estrategia común de comunicación o de experiencia de usuario y que se disfruta por igual o se percibe igual independientemente del canal. Y normalmente aquí sí que pues, se requiere pues, de tecnología, experiencias de usuario, y al final lo que también nos permite es adaptarnos al consumidor actual. Es decir, a través de mi estrategia pues podemos adaptarnos al consumidor final independientemente del canal. Pues imaginaros, no se oye, Teresa. ¿Me oís? Ah, vale, pues quizás se ha cortado un momentito. Vale, es que como estoy con wifi quizás se ha perdido un poquito la señal. Por tanto, como estaba comentando, multicanalidad es lo mismo también, estar en varios canales, pero digamos lleva una estrategia que cada uno, pues bueno, es independiente. Y con respecto a la omnicanalidad se busca que sea una experiencia única, es decir, que hagamos una estrategia común a través de todos esos canales que estén conectados entre ellos, como hemos visto los dibujos, ¿vale? Yo creo que con dibujos se explica mucho mejor. Es que, bueno, pues estoy en varios canales y puedo acceder a cualquiera de ellos como consumidor, pero la diferencia es que la omnicanalidad, esto sí que ya es un paso mucho mayor, que eso ya requiere, pues como comentaba, pues más tecnología, mayor inversión, etcétera, que haya una interconexión entre ellas. Pero bueno, yo al menos en esta sesión lo que quiero es que os quedéis con la importancia de la multicanalidad, de buscar diferentes canales de venta. ¿De acuerdo? Espero que en ese concepto nos quede claro de cara a luego qué estrategias vamos a desarrollar de venta. Por tanto, hablemos un poquito también de la situación del e-commerce, porque al final la evolución que ha habido durante estos últimos años, pues ha sido, ahora lo vamos a ver, pero la verdad es que este año ha habido unos cambios muy, muy drásticos. Si me perdonáis un momento. Por tanto, hemos visto ya qué diferentes canales podemos estar. La importancia también de la multicanalidad, que los clientes cada vez están más conectados. ¿Y qué pasa con el e-commerce o al menos la venta online? Se percibe igual, ¿no? Estamos muy atrás, estamos por encima de la media europea. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué ha pasado con la situación del e-commerce, porque al final es lo que nos importa, porque si vamos a estar en un canal o en unos canales en el que nadie compra, pues
pues vaya, pues quizás solo me interesa el hecho de estar presente, pero para que me vean y me conozcan, pero no para vender. Pues sí, al final la tendencia del e-commerce hasta justo inicio del 2020 ha sido alcista, ¿vale? Ha sido siempre alcista, es decir, cada vez la gente pues compra más online. Sí que es cierto, y aunque aquí no lo haya puesto, la media de compra por e-commerce de España es muy baja comparado con la media europea, ¿vale? Es decir, estamos aún muy atrás, queda mucho tiempo y ahora sí que a nivel personal, es decir, por estadística de datos, que a nivel de percepción, quizás este periodo COVID sí que haya hecho cambiar no las cuantías, ¿vale? Las cuantías en sí de cuánto se ha gastado en e-commerce, sí, pero sí la cantidad de usuarios que han aumentado su cantidad de compra online, ¿vale? Es decir, de gente pues, que o les daba miedo, etcétera, etcétera, les ha, digamos, han cambiado la percepción a la hora de comprar. Por tanto, seguramente haya aumentado el número de consumidores y que la tendencia alcista haya seguido, pero esto también, es decir, esto era de la gráfica izquierda, en la gráfica derecha tenemos el ranking de las 10 ramas principales que más han facturado en comercio electrónico. ¿Y cuáles han sido? El primero, y encima duplica por el segundo, las agencias de viaje y operadoras turísticas. Ya nos podemos imaginar lo que ha pasado este año con el tema del turismo. Pero es que el segundo es espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, es decir, eventos principalmente. Y luego ya todo el tema del transporte terrestre de viajeros, viajar. Y que estamos hablando de que las tres principales ramas de actividad que más facturan en e-commerce son las tres que lógicamente son las más afectadas a raíz del COVID. Por eso digo que aunque la tendencia haya sido alcista hasta el 2019 y seguramente veamos durante el 2020 que baje lógicamente la facturación que haya habido de este año a través de e-commerce, yo considero que habrá habido más gente que haya comprado online. Es decir, que al final esto, pues bueno, esto es una fase que pasará, pero ya nos quedaremos con esa gente que ha tenido una experiencia satisfactoria con la compra a través de e-commerce. ¿Y qué pasa con los españoles? Esto ya sí que un dato más desde el punto de vista internacional, ¿vale? Que simplemente para darnos una idea de lo que siempre nos pasa y siempre nos ha pasado en España. Que en su momento cuando hubo la crisis de allá del 2008, teníamos creo recordar, si lo acordáis, teníamos un déficit comercial, es decir, importábamos más de lo que exportábamos a nivel general de datos. ¿Y qué pasa desde el punto de vista del e-commerce? Pues nos vuelve a pasar otra vez lo mismo. Mira que nos costó arreglar ese déficit comercial, pero en el del e-commerce nos vuelve a pasar lo mismo. Pues que al final compramos mucho fuera, pero vendemos poco y menos aún fuera. Por tanto, eso es algo que tenemos que ir cambiando y que ahí hay mucho nicho y oportunidades también, es decir, el vender al exterior. Por tanto, no nos quedemos solo en vender en casa o incluso decir, jolín, es que en España compran poco online o se informan poco online o que mis servicios no se buscan tanto online. Bueno, pues mira a ver si en nuestros vecinos, por ejemplo, los franceses, es más común la compra online de tu tipo de producto. Es decir, no nos cerremos solo en nuestro país, porque al final también Internet nos abre muchas puertas y nos facilita muchos temas, pero no nos cerremos en la mentalidad española desde el punto de vista del e-commerce, sino ir más allá y decir, vale, pues si aquí no hay oportunidades, me voy fuera. ¿De acuerdo? Lo mismo. Y encima desde casa, desde aquí. Luego habría que, bueno, cubrir ciertas necesidades, etcétera. Pero bueno, ya nos damos una idea de que vuelve a pasar lo mismo. Los españoles compramos mucho fuera, pero vendemos poco fuera. Y lo mismo, pues al final el 70% de las compras del exterior provienen de la Unión Europea. ¿Y cuáles son? Otra vez, agencias de viajes y transportes de aéreo. Ya nos podemos echar a temblar este año con los análisis. Pero lo he dicho, no todo es malo. Es decir, porque al final las tendencias también cambian. Y como os había comentado, este es un estudio provisional que se ha hecho hasta ahora a mitad de año, en el que, pues, por ejemplo, el entretenimiento y cultura, sobre todo digital, pues ha crecido
Y uno de los que más ha crecido ha sido, por ejemplo, la alimentación. Es decir, esa barrera psicológica que había de comprar producto fresco, etcétera, se ha roto en muchas ocasiones a través de este periodo, porque no tenías otra. ¿Sabes? O eras salir fuera o comprabas online. Y claro, pues la gente al final no va a negar de comprar producto fresco. Y al perder esa percepción y ver que realmente han recibido una buena satisfactoria experiencia de usuario, es decir, pues las fruta ha sido, pues es decir, ha estado fresca, no estaba podrida, la carne estaba bien cortada, etcétera, pues al final eso también a la larga va a cambiar mucho la forma del usuario a consumir a través de e-commerce. ¿De acuerdo? Es decir, que también esto también son todo buenas noticias. Por tanto, hemos visto un paradigma que ahora mismo cada vez somos más, como os comentaba. Tenemos muchos canales, cada uno pues digamos de su padre y su madre, podemos estar según nuestras características, y que encima, tanto a nivel de España como fuera, somos, bueno, pues es una tendencia alcista, compramos más, y que es verdad que aún estamos un poco detrás con la media europea, pero ya no hablemos solo de España, sino a nivel general, qué oportunidades podemos desarrollar. Y antes de continuar y ya finalizar con esta parte de cuál va a ser la estrategia que podemos llevar a cabo, os quería preguntar pues, si tenéis alguna duda al respecto, o si no, continúo. Vale. Vamos ahora a ver, pues bueno, cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar a cabo. Como hemos estado hablando, tenemos múltiples canales, ¿verdad? Es decir, ya no solo a nivel tradicional, sino también desde el punto de vista digital. Por tanto, ¿qué hago? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cada uno necesita un traje a medida. Cada caso necesita un traje a medida, como os estaba comentando. Pues si yo vendo servicios, tengo que estar en estos canales. Encima, si es algo muy especializado y hay un canal de eso, vamos, de cabeza tengo que ir ahí. ¿Sabes? Si tengo un producto bio, por ejemplo, tengo que ir a los canales que se venda solamente producto bio, ¿sabes? Sin tampoco relegar de los canales que vendan de todo, pero al menos... José Joaquín, vale, pues bueno, precisar más con el tema de la estrategia omnicanal, ¿vale? La diferencia principal que os había comentado es que la multicanalidad sería estar en diversos canales, ¿vale? Que digamos que no se conectan entre ellos desde el punto de vista que son independientes, ¿vale? Mi cliente me puede encontrar en cualquiera de esos canales, pero que no hay una estrategia común en el sentido de, pues, por ejemplo, la extracción de datos, ¿vale? Para saber desde el punto de vista de todas las fuentes que tengo de canales, pues extraer toda esa información desde un punto de vista común, ¿vale? Pues decir, pues mira, este ha procedido de aquí, me ha contactado desde esta plataforma, le he enviado un correo o un aviso para que compre en Amazon, pero si compra en Amazon, luego le envío un descuento para que me compre en mi página online. Es decir, ese tipo de estrategias. Es decir, que reciba una experiencia de usuario independientemente del canal, y que también, pues por ejemplo, su experiencia de compra cuando va a la tienda física recibe el mismo mensaje y percepción de comunicación que el que recibe cuando está haciéndolo online. ¿Vale? Es decir, pues por ejemplo, lo trabaja muy bien Football Emotion. Cuando vas a sus tiendas físicas es una experiencia inigualable, y cuando vas a su tienda online es igual. Es decir, al final recibes la misma experiencia de usuario, ¿vale? Al final es aplicar la estrategia por partes iguales en todos los canales, ¿vale? Y muchas veces pues requiere también de tecnología para enviar pues oportunidades, experiencias, etcétera, etcétera. Espero haberlo respondido. Y bueno, pues lo que comentaba con el tema de traje a medida, pues cada uno necesitamos nuestra forma de comunicarnos y de estar presentes. Porque al final la estrategia del e-commerce, ya no solo e-commerce, sino de presencia online, es la punta del iceberg. Es mi tienda, mi página, bueno, mi sitio web, ¿vale? Es la punta del iceberg. Porque al final tenemos muchísimas cosas detrás, ¿sabes? Desde el punto de vista, pues incluso, oye, vamos a hacer un análisis de mercado, vamos a preparar cuadros de mando, qué estrategia de marketing vamos a utilizar,
todo el tema de aspectos legales, la logística, mi forma de comunicar, cómo cómo voy a comunicarme con los clientes, qué atención del cliente voy a ofrecer, la ciberseguridad también. Es decir, que hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar nuestra estrategia digital. Que si hacemos algo muy simple como es, bueno, pues tengo mi página web que simplemente es para hablar de mi producto o servicio, pero ahí se queda, decir, no trato ni siquiera con datos de contacto, ni vendo productos, no tengo tienda online, etcétera, pues muchos de esos aspectos de abajo pues se eliminarían. Pero sí que es cierto que hay mucho detrás y que hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, yo os quería hablar de unas 20 claves, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio, tanto aplicación nivel nacional, digamos, y también con algunas claves desde el punto de vista internacional, ¿vale? Porque aunque, bueno, pues, nunca se sabe, también considero que hay que dar el paso y ya que tenemos, gracias a la Unión Europea, pues unas ventajas que en otros sitios, pues desearían tenerlo, pues vamos a aprovecharnos y aunque sea vamos a tener también en cuenta Europa dentro de nuestra estrategia, aunque haya otras desventajas como temas de idiomas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, vamos a hablar y terminar con una serie de 20 claves que vamos a tener que tener muy grabados, que digo yo, muy grabados a fuego de cara a la hora de abordar nuestra estrategia de venta o de promoción. Y muchas de ellas ya los hemos mencionado anteriormente. Pues, por ejemplo, la primera de todas. Piensa en un mix de estrategias y evalúa inicialmente todas las opciones que están a tu alcance. ¿Por qué? Porque no siempre, ni mucho menos, una plataforma es la mejor opción, ni tampoco estar en todos los sitios es la mejor opción, pero sí hay que evaluar cuáles son, al menos con mis tiempos y mis recursos, las mejores opciones que podemos abordar. Pues como ya hemos visto anteriormente, podemos ya estar vendiendo en nuestra tienda online. Podemos estar vendiendo en un marketplace. Puedo escribir en un blog. Puedo estar también en algún directorio online. Y luego ya también podemos trabajar en mi tienda física de aquí abajo o en mi oficina, etcétera, etcétera. Por tanto, piensa en un mix. Piensa todas las opciones que tenéis para promocionarlos. Todas son buenas y malas a la vez, pero sobre todo tener bien, muy claro el alcance y las opciones que tenéis, ¿vale? Como os he mencionado, pues eso, algunos son esos los ejemplos y la verdad que son importantes tenerlo en consideración. Es decir, no os quedéis nunca con uno ni tampoco vayáis a por todo, que también el que mucha abarca poco aprieta. Lo dicho, conoce y valora pues, todos los diferentes canales digitales e incluso herramientas para hacer una prospección de mercados, porque también, ojo, no nos olvidemos que estos canales digitales tienen normalmente una gran ventaja con respecto a su contraparte de analógico. A la hora de hacer una prospección de mercado, los canales digitales también pueden venir muy bien. Puedes utilizar estos canales digitales para ver cuál de todos es el que, digamos, más tirón genera y ya luego poner el foco en esa plataforma. Y además te permite saber, pues bueno, pues qué productos son los que más, digamos, tirón genera, si este servicio es el que más, digamos, visualizaciones produce y más leads, es decir, contactos me genera, etcétera. Es decir, que al final es otra forma también de conocer y hacer una prospección de mercado. Y sobre todo desde el punto de vista internacional. Pues al final, ya hablaremos más adelante, pero a nivel, y además será uno de los casos de éxito que hablaremos, de cómo los canales digitales te permiten tener un feedback de datos que de otra forma, de manera tradicional, quizás hubiera sido o imposible o hubiera costado muchísimo más la inversión. Pues al final, también la gracia de los canales digitales es que nos omite la necesidad de viajar. Y nos podemos imaginar que ya de por sí, para los que no hayan hecho viajes de negocios, los que son a nivel particular, pues ya sabéis cuánto pues, suele costar el viaje, el alojamiento, las comidas, etcétera, etcétera. Y suelen ser luego encima viajes de semanas, etcétera. Es decir, que eso suma y que al final los canales digitales te omiten todo eso y en muchos casos pues, te permite hacer esa prospección sin necesidad de ir
a un país o una zona geográfica concreta. Selecciona las zonas geográficas o las comunidades digitales de clientes. Como bien os he estado comentando, y uno de los puntos clave a la hora de tener en cuenta los canales digitales es a qué zonas, digamos, entre comillas, ataca. Y ¿a quiénes se dirigen estos canales digitales? ¿A qué clientes se dirigen? ¿Se van? Es decir, ¿ese canal digital es solamente para la gente de la provincia de Zaragoza? ¿Aborda toda Europa? Es decir, pues por ejemplo, aquí hablaríamos de por ejemplo, un Amazon o un directorio como Compass, por ejemplo, o aborda todo el mundo. Es decir, tenemos que tener también muy claro hacia dónde están primero nuestros clientes y de ahí ver que de todos los canales, cuáles aborda. Porque quizás nos interesa un canal que ya pues aborde toda Europa o solo queremos poner énfasis en Francia o queremos poner énfasis en todo el mundo y que, bueno, pues que me vea el que me vea, pues como si me quiere contactar un indio, como si me quiere contactar un estadounidense, como un sudafricano, ¿vale? Por tanto, esto también es importante de tener porque según la zona geográfica que actúe, tendrás un tipo de cliente u otro. Investiga. Conoce todos los canales y mercados antes de tomar decisiones, pues lo que comentaba. También la desventaja o, bueno, o fallo que puede generar estos canales digitales que como los tienes ya a mano, pues ya quieres atacarlos todos. Es decir, bueno, pues empiezo ya en Amazon, empiezo en AliExpress, empiezo en proveedores, quiero ahora mi página web, etcétera. Tranquilidad. Hay que primero investigar y conocer los canales y mercados antes de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Hay muchos informes que más adelante hablaremos, ¿vale? Pues de fuentes de información que creo que os van a venir muy bien. Más allá de lo que es decir, oye, pues qué CMS voy a utilizar, si voy a utilizar un WordPress, si voy a utilizar un Joomla, un Drupal, si voy a utilizar un PrestaShop, es decir, más allá de eso, es desde el punto de vista del resto de canales digitales, pues ver cuáles son los que más nos pueden beneficiar y tener claro cuáles son los que nos pueden, digamos, dar más información y cuáles poder poner el tiro. Lo dicho, es que también hay tal cantidad de canales digitales que nos podemos perder. Y la fuente que os iba a decir, para que os hagáis una idea, esto aborda a todo el mundo, claro está, pero la fuente que os hablaré más adelante ya tiene analizado más de 1000 mercados digitales, desde marketplaces hasta directorios. ¿De acuerdo? Es decir, es que nos podemos pegar ahí meses viendo cuál es el que más nos pueda, digamos, trabajar. Por tanto, antes de eso hay que investigar y ver cuáles podemos abordar. No os asustéis con los 1000, ¿vale? Normalmente, a ver, pues de esos 1000, a nivel particular, pues quizás tendremos una veintena o incluso treintena que más nos pueda interesar. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchísimas opciones y quizás de las que nunca te podías imaginar te puede ser interesante, porque siempre van saliendo nuevas formas de venta y nuevas plataformas, etcétera. Y yo siempre digo que independientemente de que una plataforma nazca hace poco, siempre digo que el que golpea primero golpea dos veces, que esto es un ejemplo clarísimo de lo que ocurrió en su antaño en Amazon, ya lo siento, pero considero que es de las plataformas más icónicas a la hora de mencionar como marketplace, que en su momento pues nadie compraba en el 2015-2016, nadie sabía qué era, nadie le interesaba, y ahora que toda la gente compra ahí, pues ahora el resto de empresas se han dado cuenta y ahora todas quieren vender como locos y estar bien posicionados. Y claro, quieren competir contra el que ya lleva desde el 2015-2016 ya en activo. Por tanto, digo que siempre es bueno también tener esa picardía y esa curiosidad por probar nuevas cosas, ¿vale? Sin abusar y meterte en los 1000 mercados digitales que os he mencionado anteriormente, ¿vale? Pero sí estar muy atento y cómo evoluciona la situación. Siguiente clave, pues identifica tu público objetivo, interactúa con él, conócelo, qué es lo que le motiva, sobre todo pues cómo es su forma de ser, etcétera, a través de las redes sociales. Jolín, pues las redes sociales nos dan una información impresionante de cómo es mi tipo de público objetivo. Si son las señoras de entre 40 y 60 años, si son los jovenzanos de 15 a 20 años. Es decir, que al final hay una tipología de consumidor que dependiendo de nuestro
producto o servicio, pues amolda a ese público objetivo. Por tanto, tenerlo en cuenta. Y además lo bueno de Internet es que a través de la analítica, que será otra de los puntos de las claves que vamos a mencionar, te da esa información. Tamara, bueno, ahora interrumpo un segundo. Tamara, ¿cómo se investiga en concreto un canal específico? Bueno, os lo iba a decir más adelante, ya os lo enseñaré más digamos, interactuándolo, ¿vale? Si nos meteremos a la web, pues enseñaré cómo funciona, etcétera. Está el canal que os lo voy a escribir, ¿vale? eMarket Services del ICEX, ¿vale? Creo que también estaba ahora en esta sesión, ¿vale? Pero os lo escribo, que es una plataforma del ICEX que está enfocado en todo el tema de mercados digitales, también con un toque internacional, ¿vale? Porque ayuda a las empresas a valorar qué canales digitales hay en cada país, ¿sabes? Incluso hay unos informes e-país, por eso digo que hay mucha información encima gratuita, como por ejemplo los informes e-país que te dicen la situación digital de la empresa, del país, ¿vale? Pues cómo está, por ejemplo, los Países Bajos, que es uno de los últimos informes que he visto, de cómo están a nivel digital, pues cuánto consumen, cuáles son los canales que más compran, porque quizás no compran mucho en Amazon, compran más en eBay, por ejemplo. O sea, decir que es que al final depende de que cada situación nos tenemos que amoldar, ¿vale? Yo normalmente, pues, bueno, pues utilizo esta fuente porque creo que es la más completa y más interesante de cara a decir, vale, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Luego habrá otros, pero creo que por empezar, Tamara, este sin duda es el mejor. No sé si te habrá llegado, si me escribes un OK en el chat, ya sé que te ha llegado, porque creo que me has escrito por preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Sí, esto ya lo he comentado. Siguiente punto, bueno, pues lo comentaba también, tener en cuenta los influencers que por mucho que nos puedan gustar o no, también son prescriptores digitales muy potentes, ¿vale? Y cuando me hablo de influencers, no estoy hablando solamente de los típicos Instagramers, youtubers, etcétera, sino a nivel profesional, pues los referentes de X sector, pues el referente en diseño gráfico, el referente en páginas web, en una temática, pues, por ejemplo, de logística, el profesional por ejemplo, de hacer cestitas de mimbre. Es decir, que al final esos influencers o prescriptores digitales también son muy interesantes para tu negocio y piensa en ellos, pues hacer una colaboración con ellos. Pues, por ejemplo, soy una bodega y claro, pues oye, pues quizás me interese invitar a un enólogo importante para que haga, pues, la prueba anual de mi cosecha, porque al final es una persona muy relevante y con influencia, etcétera. Por tanto, también pensar en ellos y no, ojo, no, cuando hablo de influencers, no hablo de los que se hacen las fotitos en Instagram ni lo que los hacen los vídeos o retransmiten, que ojo, que también son muy importantes, pero creo que aquí, al menos por el perfil que yo entiendo que pueda haber, estará más enfocado a nivel de negocio, ¿vale? Y juntarte con ese tipo de gente, comentar, escribir, seguirles y luego, bueno, pues ver si hay feeling, ¿eh? Hay feeling y se pueden llegar incluso a colaboraciones. Normalmente, pues bueno, son monetarios, es decir, al final esto nada es gratis, es decir, esto es así, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Así que no nos olvidémonos de influencers, ¿vale? De gente joven o ya no tan joven, porque ya hay gente ya bastante mayor, incluso, jolín, pues para que nos entendamos, mi tía pues es muy cocinitas y sigue a un cocinero que sube vídeos pues para hacer turrones, etcétera, y chocolates en YouTube. Al final eso es un influencer, ¿sabes? Y mi tía, que no utiliza nada de internet, sí que utiliza YouTube para ver eso y luego, claro, luego eso va a la barriga en Navidades cuando hay que hacer turrones que están espectaculares, de verdad, se lo agradezco mucho. Pero sí que es verdad que pensad en ese tipo de perfiles para a la hora de llegar a vuestros públicos objetivos, pues nunca se sabe. Nunca se sabe y hay influencers de todo tipo. Y quizás gente que os pensáis que nunca iban a seguir a nadie o utilizar internet y siguen a un perfil, pero porque les interesa, pues por ejemplo, temas cocinas, etcétera. También importante, utilizar una tecnología flexible y escalable.
esto se hablará más en detalle las próximas sesiones. Sí que yo ya os adelanto que en la parte de montar una página web, ¿vale? Es decir, el módulo 6, se va a centrar, pone el foco en montar desde cero un WordPress. O sea, es decir, ¿por qué? Porque consideramos que es la plataforma más flexible y escalable hoy en día de cara a vuestras necesidades. No se va a quedar, es el que más, bueno, de los que más módulos o plugins hay hoy en día. Luego lo podéis también convertir vuestra página web en un WooCommerce, que es la tienda online, que eso es hablar, os lo, digamos, enseñar en la próxima fase, si os apuntáis. Y la verdad que consideramos que hay que tener muy en cuenta, pues eso, que la tecnología no se quede desactualizada en nada o que se quede corto. Por tanto, no vayáis tampoco a una tecnología o de estas que ya están premontadas para ahorraros unos euros, pues si luego queréis que evolucione, os podéis quedar muy corto. ¿Me oís otra vez? Que veo Teresa que me dice sin voz. Vale, pero entiendo que se entrecorta un poquito, ¿verdad? Pero muy poquito. Es decir, porque veo que... Vale, pues quizás es más tú, Teresa, ¿eh? Porque si hay unos que dicen que no se entrecorta y tal, revisa tu internet o acércate más a wifi por si acaso. Vale, perfecto. Oye, gracias por decir lo que me escucháis, porque como os estaba comentando, pues claro, al final no os veo y puede que yo os esté hablando y puede que esté aquí toda la hora hablando y nadie me... decir, estoy hablando solo. Que a veces puede pasar, jolín, que es verdad. O incluso lo tengo en mute. Vale, muchas gracias por confirmármelo. Pues lo que os comentaba, de verdad que lo del MCOR... Vale, sí, Teresa, sin problema, te lo repito. Yo lo que quería decir con esto es que tengáis muy en cuenta la tecnología, porque al final, para la hora de montar vuestra página web o vuestra tienda online, ¿vale? Tenéis que recurrir a una tecnología, ¿vale? Que ya más adelante, pues si habéis visto los otros módulos, pues estaba hablando de los que ya están, digamos, prediseñados, como los de Ionos, Wix, etcétera, ¿vale? Que son... Ahora os explico, ¿vale? Ahora os digo que es MCommerce, que continúo con esto. Es decir, que realmente hay diferentes tecnologías para montar vuestra página web, etcétera, y que sea escalable. Entonces, en las sesiones de la fase nos pondremos foco en WordPress, porque consideramos que es para vosotros y para cualquier persona del perfil que quiere iniciarse, es la mejor tecnología que vais a utilizar. Además, se va a explicar muy bien y muy teórico. O sea, es decir, que vais a aprender a montar las páginas web muy bien. Con WordPress, sí, WordPress. Entonces, lo decimos porque esa plataforma, es decir, bueno, esa tecnología va a ser muy escalable y aunque ahora mismo, por ejemplo, os montáis una página web, si lo queréis luego escalar a una tienda online, lo podéis hacer sin ningún problema con WooCommerce, que eso se explicará en la siguiente fase, en la fase 2. Entonces, si optas por construir una tienda propia, el M-Commerce, ¿vale? Es el mobile, ¿vale? Es decir, que esté, digamos, adaptado y que sea, digamos, responsive, ¿vale? Y cuando tú montas la página web, ¿vale? Que cuando lo estás viendo en el ordenador y lo estás viendo, esté adaptado para la versión móvil, ¿vale? Que se vea bien, es decir, que a veces pasaba antaño que tú tenías la versión de página web muy chula tal, pero lo pasabas al móvil y no estaba bien, no se adaptaba bien, o sea, se veía mal o se navegaba muy mal, etcétera. Eso ahora, gracias pues, a la evolución de la tecnología, incluso pues, con WordPress, etcétera, pues la verdad es que lo permite ahora mismo, digamos, adaptar para la versión móvil, porque además ya hemos visto anteriormente que el 94% de los 53 millones que mencionábamos antes utilizan smartphone. Por tanto, no solo van a estar buscando en ordenador, sino también en móvil. Por tanto, ahí también hay gente que va a estar buscando por móvil, incluso clientes, ¿vale? Por tanto, básicamente e-commerce es que esté adaptado para el móvil, ¿vale? No nos olvidemos tampoco del móvil. Y bueno, que al final no os preocupéis porque ya estas tecnologías ya están pensadas están pensadas para estar adaptadas al móvil, ¿vale? Esto pues quizás en antaño no, pero bueno, quizás hay tecnologías, entre comillas, que digo yo, más antiguas que por ahorrarnos un dinero luego
estamos capados, ¿vale? Por eso os lo digo que tenerlo muy en cuenta en la tecnología y no os preocupéis que en esta sesión, de todas estas sesiones, os vamos a presentar las mejores, ¿vale? Y mucho menos son caras ni difíciles de utilizar, ¿vale? Es decir, no hace falta tampoco, siempre y cuando, pues, si tienes conocimientos informáticos, lógicamente los podréis aprovechar más. Pero a nivel de usuario se os va a explicar muy bien y los vais a conocer perfectamente. Y luego, pues eso, también esa importancia del tema de que sea en móvil, ¿vale? Pues y al final no vais a negar que investigamos antes de meternos quizás a comprar en el ordenador, lo miramos en el móvil. Y si es una patata, lo primero que van a hacer, pues no vuelvo a entrar más, porque no me inspira confianza. Otro clave más, tener los recursos suficientes. Y ojo, que nunca tienen por qué ser económicos, ¿vale? Muchas veces es de tiempo y de personas. Porque al final, gestionar una tienda online es lo mismo que atender tu tienda de abajo o el escaparate que tengas abajo. Tienes que tener una persona, que no es 24 horas, pero sí que tienes que atender a nivel de cliente tu plataforma online. Que las cosas no funcionan solas y que además el tema hay que tener muy en cuenta todo el tema del servicio de postventa y la logística. Es decir, que si esto es lo mismo, si estás en una tienda y no hay nadie para atender la tienda, pues entrarán los clientes y no comprarán. O incluso se llevan el producto y no pagan, ¿sabes? Porque no hay nadie para vigilar. Pues esto es lo mismo también a nivel digital. Necesitáis que tener personas para que os atiendan la tienda y así poder gestionarla, ¿de acuerdo? Que al final esto es una cuestión de tiempo, más que de recursos, ¿vale? No siempre el dinero te cubre esta necesidad, sino también las personas, incluso el conocimiento, tener conocimientos pues para hacer ese servicio de postventa, porque no siempre hay que tener un buen mensaje para contestar, pues darles muchas las gracias, no decir, toma, aquí tienes el producto, ¿sabes? O si te genera un problema, contestar bien. Y luego también todo el tema de la logística, hablar con el transportista y gestionar todo eso. Al final es lo mismo que estar en una tienda, tienes que ofrecer amabilidad, un servicio exquisito y tratar muy bien al cliente. La logística, lo más importante. Como tengas problemas de logística, mal empezamos, ¿vale? Si vendemos online. Todo el tema de gestionar los stocks, el decir que tienes producto, que te compren online y luego ves que no tienes estocaje, muy feo. O sea, decirle al cliente que, oye, lo siento mucho, te devolvemos el dinero, pero no tenemos stock, pues bueno, dependerá también mucho de la persona, pues se lo tomará bien o mal, ¿vale? También todo el tema de la logística inversa, pues el que te devuelvan un producto, cómo lo tienes gestionado con tus transportistas, ¿sabes? Sobre todo con el tema de paquetería. Y bueno, también tenéis sincronizado el inventario. Eso pues normalmente pues con tecnología lo tienes sincronizado. Claro, si no tienes esa capacidad tecnológica, pues quizás todos los días tienes que ir adaptando el inventario o tener una previsión de estocaje siempre para el online y un poquito más en el almacén por si acaso. ¿Por qué? Porque al final la logística, esto si fallas, nadie perdona. Y aquí os he puesto pues, marketplaces que si fastidias, los marketplaces no perdonan. ¿Sabes? Si la estás gestionando tú la logística y tienes algún problema porque dices que en 24-48 va a estar, horas va a estar, y te llega en 5 o 6 días, eso puede ser, según qué situación, fatal. Pongamos una situación, un ejemplo. Ahora que llega Halloween, bueno, ahora pues quizás no se va a celebrar tanto. Pero imaginemos que no existe COVID, ¿vale? Y vamos a celebrar Halloween a lo grande. Claro, tú cuando quieres tener el disfraz, el día... Espera, Halloween, ¿cuándo era? Era el 31, ¿no? ¿Verdad? Creo que era el 31. Me imagino que era el 31, ¿vale? Halloween. Se celebra Halloween el día 31 y tú quieres el disfraz para el día 31. No, ni para el día 1, ni el 2, ni el 30, el día 31. Por tanto, tú tienes que tener capacidad para que te llegue les llegue el producto el día que has solicitado, pero no después. Porque si le llega después, ese disfraz te lo va a devolver, porque no lo va a poder utilizar. Y eso genera desconfianza, porque si dices sí, que en 24 horas te llega y no llega, eso genera un problema. Quizás en esos momentos, o incluso pues para Navidades, etcétera. Por tanto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta y tenerlo muy hablado y muy coordinado con los transportistas. ¿De acuerdo?
Esto ya es un punto más complicado, como ya os había comentado, con respecto a la omnicanalidad, porque requiere al final de tecnología para muchas veces coordinar todos esos mensajes, experiencias, etcétera, de usuario, pero sí que es bueno tener, pues dentro de lo que cabe, integrados ciertos canales de venta con tus sistemas de información, comunicación y venta. Pues, por ejemplo, si estás vendiendo en un marketplace, ¿vale? Puede que, y estás vendiendo también con tu tienda online, puede que te interese y exista un módulo o sí, una integración en el que te permite sincronizar el stock que tienes en tu tienda online directamente con el stock del marketplace. Por tanto, ya digamos, te ahorras un tiempo de tener que gestionar dos stocks directamente y totalmente independientes, el que tengas en tu marketplace y el que tengas en tu tienda online. Es decir, que digamos que el marketplace chupa la información de la página web con respecto al estocaje y al menos, pues mira, es un problema que te quitas. Por eso también es bueno tener en cuenta la tecnología para poder integrar y sincronizar ciertos aspectos clave, como por ejemplo el estocaje. También el marketing, no nos olvidemos de la importancia del marketing, que hablaremos más en concreto en las redes sociales, y si puedes automatizarlo, mejor. Ahora existen un montón de herramientas, de módulos, etcétera, en tu tienda online, me da igual si es por ejemplo, en WordPress o incluso en PrestaShop, para poder, digamos, automatizar ciertos aspectos clave, como por ejemplo un carrito abandonado. Ya sabéis que cuando dejáis un carrito abandonado y ya os habéis registrado, os llegan normalmente unos días después pues algún mensaje diciendo, oye, ¿qué te has dejado este carrito? Te hacemos un descuento, cómpranos, tal, etcétera, etcétera. Por tanto, existen un montón de herramientas que ya no tienes que estar tú enviando a cada cliente un correo, sino que se puede automatizar y facilitan mucho en momentos claves del proceso de compra. Pues, por ejemplo, cuando dejan un carrito abandonado o para enviar un recordatorio de que hace X tiempo compró un producto, ¿vale? Pues por ejemplo, pues unas pastillas y sabes que dentro de 30 días tiene que volverlas a comprar. Pues ya tú te haces una previsión y automatizas que 5 días antes le llega un correo de recordatorio de que puede comprar las pastillas y te las compra a ti y no a la competencia. Por tanto, pensemos en el marketing también como una herramienta más y que ya muchas veces está automatizado, ¿vale? Eso de estar enviando correos a cada uno, eso ya no existe, ¿vale? Entonces eso también te facilita mucho la vida. Al final es utilizar la tecnología para solucionarnos la vida. Y este punto, que aunque lo veo más complicado que ocurra, porque al final hay que tener ya una red ya de distribución muy compleja, etcétera, pero considero siempre tenerlo muy en cuenta porque nunca se sabe. Y es tener en cuenta el tema de la exclusividad de ventas en los canales digitales, porque quizás vosotros estéis revendiendo un producto, ¿sabes? De un cliente, ahí digo, perdón, de vuestro, sí, de vuestro fabricante, etcétera, y vosotros lo estáis vendiendo aquí, por ejemplo, en España, y hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, la exclusividad de venta en canales digitales con tus intermediarios comerciales, etcétera, porque eso puede generar conflictos de canal. Imaginaros que estáis vendiendo un taladro, ¿vale? Pues, por ejemplo, de Bosch mismamente, y de repente lo estáis comercializando a nivel físico, ¿vale? Tradicional, por las tiendas, etcétera, y va un tercero cualquiera y lo está vendiendo online y te está haciendo competencia. Y esto, pues claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque encima ni siquiera es de España, es el proveedor o el que compra de Francia que está vendiendo el taladro aquí en España online. Por tanto, hay que tener muy en cuenta también las exclusividades de venta por canales digitales y evitar los conflictos también. ¿Vale? Es decir, no vendáis fuera un producto que está vendiendo otra persona, que aunque no esté trabajando el canal digital, pero que le estáis haciendo competencia. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta dentro de este tipo de contratos a la hora de cubrirte tú, ¿sabes? Tu zona de venta también digital, ¿sabes? No solo tu zona geográfica física, sino también el online. Y así evitar conflictos de canal y que o bien generes tú un problema o te lo generen a ti. La publicidad, pues no nos olvidemos tampoco de las campañas SEM, ¿vale? Porque son también muy importantes a la hora de promocionarnos nuestra oferta. Al final, invertir en publicidad es una forma más de que nos vean. Pues lo mismo que cuando leemos el periódico, vemos publicidad o vemos la tele y vemos publicidad,
la publicidad digital también es muy importante a tener en consideración. Y hay diferentes formas de poder publicitarnos, pues desde un texto, publicitarnos con banners en los periódicos digitales, hacer campañas en redes sociales, etcétera. Y que al final también nos permite darnos a conocer incluso en una zona concreta muy geográfica, de aquí pues, por ejemplo, de aquí de Zaragoza, para darnos a conocer a los clientes de toda la provincia de Zaragoza. Pues imaginaos que eres una academia o eres una tiendecita y quieres hacer publicidad de tu entorno, ¿sabes? Es decir, de tu código postal y de los de alrededor. Pues al final eso también es una buena forma de daros a conocer de una forma que de otra forma pues no te conocerían, nunca te verían. Por tanto, tenerlo muy en consideración, que cuando hablamos de campañas SEM no es hacer mega campañas publicitarias digitales, que también se pueden hacer cosas muy concretas dentro de nuestro entorno y zona, pues eso mismamente, códigos postales, ¿vale? Y que puede tener muy buen impacto, pues por barrios, etcétera. Y trabajar el SEO, también muy importante, es decir, que no solo es montar la página web, sino también que las palabras clave y las terminologías que utilizamos son acordes a lo que está buscando mi cliente. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, pues que puede ser, por ejemplo, chorizo, ¿vale? Mismamente, pero mis clientes buscan directamente embutido, por más que ponga chorizo, 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 nunca me van a encontrar. Tendría que poner embutido. ¿De acuerdo? O otra cosa más quizás más lógica, pues por ejemplo el pen, ¿vale? El pen de toda la vida, pues quizás hay unos que utilizan pincho y otros utilizan pen. Pues es que quizás tenemos que utilizar las dos palabras, o quizás es que en Zaragoza utilizan pen, pero en Madrid utilizan pincho. Entonces tenemos que valorar qué estrategias de SEO tenemos que utilizar. Por tanto, tener muy en cuenta también el tema de cómo utilizamos, bueno, qué palabras clave, ¿vale? Utilizamos para la búsqueda orgánica. Es decir, del SEO, ¿vale? Básicamente es la búsqueda orgánica cuando tú buscas en Google y pones, pues eso, embutido y sale tu página web. Pues si está bien optimizada y has utilizado las palabras clave correspondientes, pues saldrás en las primeras posiciones, ¿vale? Aparte de otros factores. Y otro un punto que creo que es muy importante y para todo en la vida es los datos. Los datos y poder analizarlos. Porque al final la diferencia muchas veces de un canal tradicional de una tienda, pues no puedes controlar muchos aspectos, ¿vale? De cuántos clientes han entrado y han comprado y no. Pero sí, por ejemplo, en el canal digital, pues en tu tienda o tu página web, pues sí que te permite analizar a través de cuadros de mando esos KPIs, es decir, esos puntos clave de cara a decir, pues mira, cuántos han entrado, cuántos han dado clic a mis productos, cuántos han derivado en venta, cuántos han estado cotilleando en mi página web, etcétera, etcétera. Es decir, que al final nos permite monitorizar toda esa información y luego tener datos, que al final con datos pues puedes tomar decisiones. Sin datos pues muchas veces vas pegando palos ciegos, ¿vale? Y pues por eso la desventaja del tema analógico es que no puedes tener esa información a nivel visual, ¿vale? De datos y por tanto tener muy en cuenta que gracias a los canales digitales vais a tener métricas y de tanto ahí podéis tomar decisiones e incluso evaluar los siguientes objetivos que os planteáis. Y ya desde el punto de vista internacional simplemente quería poner cuatro o 5 claves muy pequeñitos en el caso de que os queráis animar a internacionalizaros. Sí, el KPI es, digamos, una palabra, bueno, no, una palabra, es un indicador clave, ¿vale? Digamos que es como, digamos, datos, ¿vale? Claves que consideras que son claves para ti, ¿vale? Que tú además los asignas. Pues, por ejemplo, para mí un KPI, que es un dato clave, ¿vale? Para mi estudio de datos es cuánta gente ha entrado a mi tienda online y ha comprado X producto, ¿vale? Sí. Que al final es un indicador, es una clave indicadora que tú dices, claro, es que lo estoy diciendo en castellano. Al final, pues eso es una clave, es un dato al final o jolín, no sabría decir ahora, explicar ahora mismo. Básicamente sería
el dato, ¿vale? Clave para luego hacer la toma de decisiones. Pues, por ejemplo, sí, a ver, es una métrica que lo que te permite al final es poder tomar luego las decisiones que te has establecido. Pues, por ejemplo, lo que os estaba comentando, pues cuántas personas entran a mi tienda y salen, ¿vale? O cuántas personas han comprado. Pues para mí eso es una métrica importante. O cuántos de mis clientes, imagínate a nivel físico, ¿vale? Para mí la métrica es y soy un restaurante, todas las mesas que tengo, ¿vale? Cuántas, por ejemplo, de mesas de 4, cuántas se han quedado solamente ocupando 3 o 2, ¿vale? Pues eso al final es una métrica. Al final, dependiendo de los datos que te interesan tener en cuenta, pues tú decides si los objetivos que te has planteado son los que se han cumplido o no. Sí, estoy viendo ahora el chat que estáis comentando, lo agradezco. Así es. Y gracias a los canales digitales, pues te permite extraer toda esa información. Y como decía ahora Ana, pues si no puedes medir, no tienes datos donde extraer, pues no puedes evaluar. Y gracias a los canales digitales, pues entre Google Analytics, luego la analítica interna de la plataforma, pues os permite, digamos, tener en cuenta todos esos valores clave a la hora de tomar decisiones en un futuro. Y ya por terminar, me quedan estos puntos, simplemente tener en cuenta que aunque queramos vender fuera, ¿vale? Y parece que Internet nos quite ciertos aspectos, como por ejemplo el traslado, etcétera, Internet no nos quita los riesgos y las barreras al comercio exterior. Es decir, que todo el tema de aduanas e impuestos no desaparecen de la noche a la mañana gracias a la venta por Internet, ¿de acuerdo? Es decir, que eso sigue estando. Es decir, al final nos facilita muchos temas, pero no nos exime ni de impuestos, ni de reglas, ni de aduanas, ni de impuestos de los restos de países. Por eso comentaba que dentro de Europa, pues la verdad que tenemos la ventaja de estar dentro de la Unión Europea de cara a poder, pues eso, vender nuestros productos y servicios, salvo algunas casuísticas, como por ejemplo los impuestos especiales. Todo el tema de la moneda, pues bueno, ahora se está yendo el Reino Unido, pero es un cliente al final, muchas veces es uno de nuestros principales consumidores, compradores, y hay que tener en cuenta dentro de nuestra web o tienda online la moneda del comprador. Si vamos a poner un foco en Reino Unido, no vamos a poner los precios en euros, los tenemos que poner en libras. E igual que si queremos vender en Estados Unidos, pues los pondríamos en dólares. Es decir, que hay que adaptarse también al público objetivo. Hombre, pues en general pues tenemos la suerte de que todos utilizamos aquí el euro, pero si quisiéramos vender en Reino Unido, pues lógicamente tendríamos que adaptarnos un poquito al cliente, porque además queda feo el decir, no, es que esto lo vas a comprar en euros. Mejor ya darles el precio directamente en libras y ya con las condiciones normalmente que utilizan en cada país. Cuenta también dentro de la internacionalización, muchas veces no hace falta, no es necesario o no es conveniente hacerlo todo tú, porque al final también es bueno tener o colaboradores o expertos in situ, es decir, en el país de destino, en cada mercado, porque ellos conocen mucho mejor el mercado, incluso te pueden facilitar todo el tema del proceso logístico, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre pensad en colaboradores, ¿vale? Pues por ejemplo, para el tema de despacho aduanas en Estados Unidos, pues un colaborador ahí para que te haga toda la gestión de despacho de aduanas y la gestión logística, ¿vale? Es decir, que no penséis de hacerlo todos vosotros, pensad también con quién podéis colaborar. Y conoce la oferta digital de cada país y de cada mercado donde quieras competir. Aquí os he puesto los informes país del ICEX, pero mañana nos meteremos en la página web, ¿vale? Del ICEX para ver dónde está en cada apartado, porque creo que os va a venir muy bien desde el punto de vista, pues, saber qué principales buscadores utilizan esos países, porque quizás utilizan cosas muy distintas a nosotros. ¿Qué webs son los que más tráfico? ¿Qué redes sociales utilizan más? ¿Qué prescriptores podéis utilizar? ¿Qué datos de comercio electrónico tienen? Y eso os lo dan de forma gratuita, de verdad, que es que hay muchísima información gracias al ICEX en este aspecto, con los informes e-país, ¿vale? Pues si tenéis curiosidad, pues oye, pues os queréis animar y ya tenéis una consolidación y queréis abordar países como Francia, Portugal, Reino Unido o alguno europeo, estos informes os van a venir muy bien para conocer cómo es desde el punto de vista digital el país. Y luego también, por último,
la globalización, es decir, piensa en global, pero también en local. Lo que os estaba comentando de que olvidaros de las traducciones, ¿vale? Es decir, tenéis que adaptaros al cliente y, pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro que me gustó de localización, ya hay pues gustos colores, pues la campaña que hizo IKEA en respecto aquí en Zaragoza, que ahora se me ha olvidado el nombre, el claim, pero era una campaña publicitaria, bueno, o todo lo que estuvo haciendo con Teruel mismamente. Es decir, al final es una empresa global, pero piensa en local. Es decir, que también tratad de, si estáis, por ejemplo, pues en la zona sur de Francia, pues quizás os interesa hacer un tipo de mensaje o comunicación o traducción lingüística, porque al final pues también tendrán sus terminologías concretas, pues igual que tenemos aquí dentro de España, y os interesa hacer una web adaptada solamente para los del sur de Francia. ¿Vale? Con sus palabras concretas, con sus chistes de ahí, etcétera, etcétera. Por tanto, pensar siempre en global, pero siempre en local, ¿vale? Porque al final, sí, el mundo es muy grande, pero cada zona tiene sus casuísticas, como se puede decir. Y ya como conclusiones, simplemente pues en rojo es los que considero más importantes, como ya os había comentado y he hecho bastante incidencia de mantente siempre informado a través del e-commerce pues de diferentes fuentes, ¿vale? También todas van evolucionando, por tanto, esto es un proceso evolutivo y siempre habrá nuevas novedades y cosas, o nuevas plataformas o nuevos métodos de venta que van a ir evolucionando. Por eso siempre estar atento y estar bastante informados. La transformación digital o la tecnología, pues ahí sí, al final es un medio para lograr nuestro objetivo final, que es el negocio, la venta o que nos vean, pero no es un fin en sí mismo, por lo que os comentaba. Hasta luego, Aurora. Al final es un fin y al final logramos un objetivo. Es decir, que es un complemento más a los diferentes canales de venta que podemos desarrollar. Y luego, bueno, pues también considero que el comercio exterior también importa y mucho. Internet nos ayuda mucho, nos une mucho, pero no quita las barreras a la hora de vender fuera. Por eso tener también en cuenta. Y bueno, esto es la sesión de hoy, porque ya mañana abordaremos el resto de puntos. Y no sé si tenéis alguna duda al respecto, etcétera, me podéis preguntar ahora. Bueno, ya me habéis estado preguntando, ahora he estado pues eso, parándome para preguntaros, para contestaros, etcétera, pero si tenéis alguna duda, etcétera, con lo que hemos estado hablando, me podéis comentar. Yo lo que quería hoy era que os quedara claro que tenéis muchísimas oportunidades, no os quedéis nunca con una, y aunque en estas fases nos centramos mucho en el tema de web, ¿vale? De web propia, hay muchísimas más modalidades que podéis aprovechar también y de utilizar de forma complementaria. Muchas gracias. A ver, Javier, vale, estáis aquí. Bueno, muchas gracias. Javier, creo que has dicho más fuentes alternativas para consultar datos de consumo de redes sociales de e-commerce. Vale, de datos de consumo de e-commerce, pues aquí yo suelo utilizar también Statista, ¿vale? Javier, no sé si te puedo contestar directamente al correo, pero yo, por ejemplo, de datos así globales o también de evolución, también utilizo mucho Statista, me gusta bastante, pues era de los que hemos visto anteriormente de la evolución alcista del e-commerce en España, ¿vale? Ahí también te da mucha información de cara, pues eso, a ciertos temas concretos, ¿vale? Pero sí que ese es un tema importante, y si no, buscando en internet en general, pues es que ya muchos blogs, etcétera, ya te hacen esa recopilación de diferentes fuentes, ¿vale? Y te explican, pues eso, cómo ha ido el e-commerce, etcétera. Es decir, que realmente tienes fuentes directas, ¿vale? Pero si te lías un poco de dónde buscar, etcétera, te recomiendo que busques directamente desde el buscador y de ahí pues poniendo terminologías de evolución del e-commerce o de las redes sociales 2020. Y ahí te hacen, pues eso, pues te hacen los estudios que ya te han recopilado toda la información,
¿vale? Y así no te estás perdiendo diciendo, iba, ¿y ahora cómo utilizo Statista? ¿O cómo utilizo esto? Por eso mañana os enseñaré cómo funciona iMarket Services, porque creo que es ya desde un mismo punto y vais a tener toda la información que necesitáis, ¿vale? Ese sí que lo veo más, digamos, más sencillo de cara al usuario, ¿vale? Que a veces pues, las personas también se pueden perder a la hora de investigar. Y yo, pues si ves que no te pierdes un poco, etcétera, directamente busquen en Google. Es que al final en Google te van a dar los estudios de terceros que han ya hecho el análisis y han extraído los datos que seguramente te interesan. Espera, estoy aquí también con todos los mensajes. Vale, vale. A ver. Sí, a ver, Eva, también hay que... No, te puedes apuntar a los módulos que te interesen más, ¿eh? Es decir, sí que lo que había comentado Fernando, que te puedes conectar, te puedes apuntar solo a este módulo y ya está, o si quieres otros más, pues te puedes apuntar, te tienes que apuntar a cada uno, ¿vale? Al final son formatos diferentes. Y lo de la alimentación bio, pues ahora mismo, Guillermo, tendría que mirarlo porque no tengo ahora mismo una fuente. Me quiere sonar que hay pues, webs que ahora mismo no caigo muy centradas en el tema de alimentación, pero específico yo ahora mismo no sabría decirte, ¿vale? Ahora mismo de, mm, de toda relación de alimentación bio. Sí, yo le he hecho un vistazo y lo dicho, al final, pues también buscando en internet, es decir, pues oye, estudios de mercado de alimentación bio, vas a tener información. No sé si te refieres a nivel nacional o ya europeo o mundial, porque entonces en esos casos yo creo que algo habrá también en los informes del ICEX, ¿sabes? Pues que hacen estudios de mercados, también creo recordar que hacían por sectores. ¿Vale? Pues por ejemplo de alimentación y quizás ahí en algunos casos traten también justo la parte de bio, ¿vale? Al final pues el ICES también hacen una labor muy importante y al final pues bueno que es accesible para todo el mundo. Hasta mañana a todos. Sí, sí, bueno, Gemma, hasta mañana. No sé si tenéis alguna duda más. Sí, Eva, las sesiones se graban, ¿vale? Como os comentábamos, pues bueno, tendremos que, como son 2 sesiones, ¿vale? Es decir, pues lo que haremos es coger este vídeo y el siguiente, los juntaremos y luego pues lo subiremos a YouTube al canal del IAF. Pues quizás no estará el mismamente el viernes, pero la semana que viene, pues seguramente a lo largo de la semana que viene estará subido toda la grabación, ¿vale? Que además eso también está bien porque todas las sesiones se van a grabar. Entonces, aunque como comentaba Fernando, que el módulo 6 y creo que el 9 también estaba limitado por número de usuarios, como se va a grabar, bueno, lo único, pues el inconveniente es que no podréis preguntar, pero que van a estar totalmente explicados y yo creo que os van a venir muy bien. ¿Vale? Es decir, que también pues si no podéis estar o de repente, porque claro, al final son sesiones de 2 meses, si alguno no podéis estar en concreto o no os habéis podido apuntar porque hay plazas limitadas, tenéis las sesiones grabadas, bueno, se grabarán y las podéis consultar sin ningún problema. Si hay alguna manera de verificar si se han hecho correctamente la inscripción, pues supongo que te llegará un correo igual que como el de este, pues te confirmará si te tendría que llegar el correo de aceptación, Carmen. Bueno, yo ahora lo tengo en cuenta, sobre todo ahora de que no solo somos de la provincia ya me imaginaba que éramos todos de Aragón, quizás he hecho un poquito de hincapié en Huesca, en Zaragoza, pero bueno, que lo mismo, que todo se puede extrapolar a cada provincia.
Pues José Ángel, esto ya lo sabe más Fernando, pero por lo que entendí, ¿vale? Contesto por él y me la juego. Pues será por el tipo de perfil de personas que se han apuntado, ¿vale? Y por módulos que se han estado apuntando, ¿vale? Que han estado presentes. Porque claro, si has estado todos los módulos, pues darán preferencia a los que, digamos, entre comillas, se han aguantado todos los cursos, ¿vale? Vale, pues si no tenéis... si no tenéis ninguna duda más, bueno, pues terminamos por hoy. Porque sí, mira, creo que no hay más preguntas, ¿no? No, ya se ve que ya la gente se está ya marchando. Vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por asistir. Mañana nos veremos también el día 9, que impartiré parte con mi compañero José Antonio de las redes sociales y ya, bueno, pues cada compañero haremos una temática según su especialización. ¿Vale? Bueno, hasta luego.